Cosmo se apresuró a su lado, su lenguaje corporal preocupado mientras ella lo empujaba suavemente. ¿Estás bien, Peter? Ella preguntó preocupada. Sí, estoy bien. Sin embargo, no estaba seguro de que eso funcionara, jadeó Peter, manejando una débil sonrisa mientras acariciaba la cabeza de Cosmo. Pero me alegro de que lo haya hecho. Cosmo, que dejó salir un tono suave, su cola meneando un poco de alivio. Eso fue increíble. Ella exclamó con entusiasmo. Cuando se volvió para ver a Rocket y sus amigos en el callejón, el sonido de los pasos fuertes llamó su atención. Volviendo hacia un lado, Peter levantó la frente mientras Revan, Grodd y Howard aparecían al final de la calle. Oye, vinimos a ayudar, dijo Revan mientras miraba a su alrededor el cementerio de droides. Pero veo que ya te has ocupado de ello, murmuró, con los ojos abiertos al darse cuenta de que Peter y Cosmo habían luchado contra muchos más droides que ellos. ¿No les dije que vigilarán el barco? Peter llamó, su tono medio divertido y medio exasperado. Howard, soplando un cigarro, respondió gruñón, ¿es así como saludas a la gente que vino a salvar tus tracers? Su pico se sacudió de irritación, claramente molesto. Peter dio un gesto a los montones de droides destruidos, ¿parece que necesitaba ayuda? Mientras hablaban, Rocket, todavía un poco sacudido, se encontró mirando a la cara con un ser gigante con aspecto de un árbol, Grodd. La gran criatura miró hacia atrás, con un suave sonido de ruido que emanaba de él. Yo soy Grodd, entonó profundamente, el sonido de alguna manera cálido y acogedor. Rocket parpadeó, asombrado por la inesperada sensación de familiaridad. Hola, se las arregló, sintiendo una extraña sensación de conexión con el árbol que tenía ante él. ¿Te conozco? Yo soy Grodd. Grodd respondió, tan confundido como parecía estar Rocket. Eso es extraño. La frente de Peter frunció mientras sentía que se formaba un vínculo de fuerza entre Rocket y Grodd. ¿Cómo lo están haciendo? Así que, esto no es la Tierra, ¿verdad? Howard preguntó, rompiendo a Grodd, Rocket y Peter de su confusión. No, no lo es, sacudió Peter con la cabeza. Entonces, ¿qué es este planeta? Revan preguntó con curiosidad. No lo sé, mintió Peter, volviéndose hacia Rocket y sus amigos, que inmediatamente retrocedieron. Pero creo que podrían tener algunas respuestas para nosotros. ¿Qué lugar es este? ¿Qué estabais haciendo aquí, y qué pasa con esos droides asesinos que nos atacan de repente? Rocket intercambió una mirada cautelosa con Ford, Teefs y Lilla, sus caras peludas grabadas con vacilación. El grupo parecía al límite, no completamente preparado para revelar sus secretos a personas que no conocían o en las que no confiaban. Mira, continuó Peter, su tono se suavizaba mientras se agachaba para alcanzar el nivel de los ojos de Rocket. No estamos aquí para hacerte daño. ¿Has visto lo que podemos hacer? Podemos ayudar, pero tienes que empezar a explicar. Por supuesto, Peter lo sabía todo sobre este lugar, aunque tuvo que hacerse el tonto como de costumbre. Después de todo, es imposible explicar el origen de sus conocimientos futuros. Después de un momento tenso, Lilla, con su voz suave como un murmullo, rompió el silencio. Esta es la Contratierra, un planeta creado por el Alto Evolucionario. Estamos huyendo de él porque quiere matarnos. Teefs continuó. Esos droides, son suyos. Tenemos que salir de este planeta, admitió, con sus ojos escaneando los alrededores. ¿Realmente nos vendría bien salir de aquí si tienes una nave?, preguntó Rocket vacilante, con desconfianza parpadeando en su cara. Peter estaba a punto de asentir, un gesto de buena voluntad que se estaba gestando en sus labios, cuando el cielo sobre ellos de repente parpadeó y cambió. Al instante, un enorme holograma, imponente y surrealista, se materializó sobre la ciudad. Representaba la cara severa del Alto Evolucionario, sus ojos escaneando a Peter y a su grupo. Eso podría ser difícil, sonó la voz del Alto Evolucionario, resonando ominosamente a su alrededor. Viendo que he confiscado tu nave. El holograma cambió, revelando un lejano paisaje desértico donde su barco estaba claramente siendo remolado por más droides. La expresión de Peter se endureció cuando se volvió hacia Revan, Howard y Grodd, su voz una mezcla de frustración y acusación. Te dije que te quedaras con la nave. Segundos después, la cara holográfica del Alto Evolucionario regresó, su mirada ahora fijada en Rocket. P-13, ¿de verdad pensaste que podrías escapar?, se burló. Rocket se estremeció bajo la mirada del escrutinio, sus amigos acurrucándose más cerca. Ignorando su incomodidad, la mirada del Alto Evolucionario se desplazó hacia Pedro. No sé quién eres ni por qué estás aquí, dijo, su tono calculando. Pero si traes de vuelta a P-13 y al resto de mis sujetos de prueba, con mucho gusto te devolveré tu nave y te permitiré salir de este planeta ileso.
Mientras hablaba, surgió una línea holográfica brillante en el suelo, serpenteando por las calles en ruinas como un camino de señas. Solo sigue la línea y tráemelos. Estaré esperando. Con eso, el holograma parpadeó y desapareció, dejando un fuerte silencio a su paso. Mientras Peter se volvía hacia Rocket y su grupo, instintivamente retrocedieron, con una clara mirada de miedo grabada en sus caras. Teebs y Rocket se posicionaron rápidamente frente a Flor y Lilla, sus posturas desafiantes pero innegablemente teñidas de miedo. Tú, quédate atrás o de lo contrario. Advirtió Teebs. Rocket desnudó sus colmillos a su lado. Lamentablemente, a pesar de sus intentos de valentina, para Peter, parecían más entrañables que intimidantes, un hecho que tampoco se perdió en el resto de su tripulación. Con un meneo de su cola, Cosmo se adelantó hacia adelante, con la lengua tapizando las caras de Rocket y Teebs. «Oh, chicos, sois demasiado monos», exclamó, su voz llena de calidez. El afecto repentino rompió la tensión, atrayendo una risa reactiva de Peter y suavizando la postura defensiva del grupo. Peter, sonriendo, levantó las manos en un gesto aplacante. «Mira, no te vamos a entregar», les aseguró, con su tono sincero. «Pero necesito recuperar nuestra nave». Su declaración parecía calmar un poco a Rocket y sus amigos, pero su ansiedad seguía siendo palpable. Con un guiño hacia la línea brillante que serpenteaba a través de las ruinas, Peter hizo un gesto para que su grupo lo siguiera. «Vamos a movernos. Tenemos un barco que reclamar y un ladrón que matar». Mientras se iban, la línea de la alta evolución pulsaba con una luz fría, una guía espeluznante a través de la ciudad devastada. Groot, que se eleva sobre el grupo, desató un bajo ruido. «Yo soy Groot», emitió su voz. Howard, soplando su cigarro, se quejó mientras seguía. «Seamos rápidos al respecto». Revan siguió de cerca, en silencio como siempre. Rocket y sus amigos vieron cómo se iban. El miedo que inicialmente los había agarrado se transformó al darse cuenta del peligro potencial que les adelantaba. Rocket gritó, su voz teñida de genuina preocupación: «Oye, solo para que lo sepas, probablemente sea una trampa». Peter se detuvo y miró hacia atrás, con una sonrisa jugando en sus labios. «Nos lo imaginamos. Pero no te preocupes por nosotros, podemos manejarnos a nosotros mismos». A medida que el grupo de Peter se alejaba más, una arrepentida sensación de vulnerabilidad se aventó de Rocket y sus amigos. La desolación de su entorno y la amenaza inminente de los droides del alto evolucionario los hicieron sentir expuestos e inseguros. Rocket dudó, luego gritó de nuevo, la desesperación se arrastró en su voz. «Espera. ¿Y nosotros? ¿Nos vas a dejar aquí?» Peter se detuvo y se dio la vuelta, su expresión fue una mezcla de exasperación y diversión. «Puedes hacer lo que quieras. Eres libre de venir con nosotros si quieres. Después de todo, querías un paseo en nuestra nave, ¿verdad? Bueno, vamos a recuperarlo ahora», dijo mientras se iba. Intercambiando miradas rápidas e inciertas, Rocket y sus compañeros se dieron cuenta de que no tenían otra opción. Con un sentir colectivo, se apresuraron a perseguir a Peter y su equipo. «Oye, espías». C-75, ojos en la oscuridad. En el centro de mando, amplio y poco iluminado, el alto evolucionario se paró con una postura imponente, con los ojos bloqueados en una serie de grandes pantallas holográficas. Cada pantalla parpadeaba intermitentemente con imágenes de sus sujetos de prueba descartados junto a los intrusos, que parecían estar siguiendo la línea brillante que él les había establecido. A su alrededor, la atmósfera estaba tensa, el aire lleno de la anticipación y el miedo que solo su presencia podía inculcar. Sus manos se apretaban a sus espaldas, observaban en silencio mientras Peter y los demás interactuaban con Rocket y su grupo de fugitivos. Su mirada se endureció, una mezcla de curiosidad e irritación parpadeando en su cara mientras observaba la camaradería que se formaba entre ellos, un resultado que no había anticipado. Ser, un guardia se acercó vacilante, rompiendo el silencio con su presencia. «Parece que están formando alianzas con el grupo de P-13». El alto evolucionario se volvió ligeramente, sus ojos se estrecharon. «De hecho», murmuró, con la voz baja, llevando una calma inquietante. Observó cómo interactuaban, con un ceño fruncido que ensuciaba sus rasgos. Se tomó un momento, dejando que la realidad de la situación se hundiera. Ahora estaba claro, los intrusos no serían manipulados para que sirvieran a sus diseños. En su lugar, estaban optando por el lado de sus creaciones desaparecidas. Sin alejarse de los monitores, el alto evolucionario se dirigió al personal reunido, con su tono autoritario, sin dejar lugar para el desafío. «Sella este sector del laboratorio. Prepara los sujetos de prueba agresivos de los lotes 0 a 88 para su liberación». Un jadeo colectivo llenó la habitación. Algunos de los científicos intercambiaron miradas nerviosas, sus caras pálidas bajo la luz artificial.
Ser, ¿está seguro? Uno de los guardias preguntó, su voz teñida de incredulidad y miedo. Eso podría ser peligroso. No cuestiones mis órdenes, el alto evolucionario lo cortó bruscamente, volviéndose a enfrentarlas completamente ahora. Sus ojos se arrastraron sobre el grupo, una fuerza desalentadora que sofocó cualquier otra objeción. Proceda inmediatamente. A regañadientes, el guardia ascendiendo, tragando con fuerza. Sí, señor, respondió, su voz casi como un susurro. Se puso el talón, haciendo señas a los demás. Juntos, se apresuraron, sus pasos resonando en el centro de mando mientras iban a preparar la secuencia de lanzamiento. El silencio recuperó el centro de mando mientras el alto evolucionario continuaba observando. Sus dedos golpean ligeramente contra su brazo, una rara señal de su preocupación subyacente. El desatar sus creaciones más impredecibles no fue una decisión tomada a la ligera, pero fue una que él pareció necesaria. Son demasiado peligrosos para tratarlos a la ligera. Recordó la batalla que presenció solo unos momentos antes. Veamos lo poderoso que eres realmente, se susurró a sí mismo, casi con anticipación. Mientras Peter y el grupo trazaban la línea holográfica a través de las calles abandonadas de la ciudad, un incómodo silencio había caído entre ellos. Así que, comenzó Peter, mostrando su sonrisa de marca registrada a Rocket y sus amigos. Soy Peter, y ese gran árbol es Groot. Groot ascendiendo, su profunda voz retumbando un amistoso, yo soy Groot, lo que parecía confundir y divertir a los nuevos conocidos. Revan, siempre más reservado, acercándose ligeramente. Soja Revan. Cosmo, el perro telepático, se agitó felizmente, y yo soy Cosmo. Howard el pato añadió con un ligero quejido, Howard. Sus presentaciones fueron contadas con miradas curiosas del grupo de Rocket. Lilla, la nutria, inclinó ligeramente la cabeza, con los ojos bien abiertos con una mezcla de curiosidad y precaución. Soy Lilla, y esta es Rocket, dijo, señalando al mapache que estaba a su lado, que ascendía. Teefs, la morsa, gruñó, Teefs, ya a su lado, Flor, el conejo, sacudió la nariz y murmuró, Flor. Una vez que las presentaciones se salieron del camino, Rocket miró a Peter con una expresión de asombro y ligero miedo. ¿Cómo te las arreglaste para luchar contra todos esos droides? Tú y Cosmo, no fue como nada que haya visto nunca. Peter se encogió ligeramente de hombros, bueno, soy un caballero Jedi, dijo como si lo explicara todo. ¿Un Jedi qué? Rocket parpadeó, sus oídos se levantan en confusión. Al darse cuenta de que el término no significaba nada para ellos, Peter explicó, los caballeros Jedi son diplomáticos muy fuertes, más o menos. Estamos entrenados para usar la fuerza, que es una especie de energía mística que conecta a todos los seres vivos. Cosmo se volvió con entusiasmo hacia Rocket y sus amigos. ¿Y todos ustedes? ¿Por qué hay aquí un mapache, una morsa, una nutria y un conejo en lugar de la tierra? ¿Y cómo es que puedes hablar? Los ojos de Rocket se estrecharon ligeramente. ¿Qué es un mapache o alguna de esas otras cosas que mencionaste? Peter se rió suavemente, dándose cuenta del malentendido. Esos son los nombres de los animales de la Tierra, nuestro planeta natal. El planeta que este mundo parece estar inspirado. Es tu especie. No somos animales, somos individuos. Somos nosotros. Los bigotes de Rocket se sacudieron mientras disparaban hacia atrás, descontento con que lo llamaran animal. Lo suficientemente justo, respondió Peter con una sonrisa fácil, levantando las manos en un gesto de rendición. Tú eres tú. Entendido. Muy pronto, llegaron al centro de la ciudad, donde se encontró una enorme puerta de búnker. A medida que se acercaban, la puerta comenzó a abrirse ominosamente por sí sola, revelando un pasaje oscuro por delante. Howard murmuró, sí, esto es definitivamente una trampa. Peter asintió de acuerdo, con una sonrisa en la cara. Sí, así que vamos a medirnos en ello. Con un paso seguro, se dirige hacia el búnker. A regañadientes, y con una sensación compartida de malestar, el resto del grupo lo siguió hacia las sombras mientras la puerta se deslizaba y se cerraba con un fuerte pulido detrás de ellos, sellándolos. De vuelta en el centro de mando del alto evolucionario, los canales de vigilancia mostraron a Peter y a su grupo explorando el interior del búnker. Cada paso que daban más en la instalación laberíntica se observaba con ojos calculadoras. El alto evolucionario, su mirada fijada intensamente en las pantallas, se mantuvo inmóvil, excepto por la sutil subida y caída de su pecho. A su alrededor, el zumbido de la maquinaria y el suave golpeteo de los teclados llenaron el silencio, puntuado ocasionalmente por el silbido suave y mecánico de las puertas que se cerraban detrás del grupo de Peter. Mientras otra puerta se cerraba en el monitor, se acercó un guardia, sus pasos resonando ligeramente en la vasta y estéril habitación. Ser,
Los sujetos de los lotes del 0 al 88 están preparados y listos para su liberación, informó, con su voz una calma controlada que desmintió la gravedad de sus palabras. El alto evolucionario se volvió ligeramente, reconociendo al guardia con un visto bueno. ¿Y los sellos adicionales?, preguntó, su voz desprovista de emoción pero con una corriente subyacente de urgencia. Hemos iniciado la secuencia para cerrar los puntos de acceso secundarios y terciarios. La contención es casi absoluta, intervino otro técnico, con los dedos en pausa sobre su teclado mientras esperaba más instrucciones. Bien, murmuró el alto evolutivo, volviendo a las pantallas. Sus dedos golpearon un patrón rítmico contra la barandilla de metal frente a él. Espera hasta que lleguen a la cámara central. Asegúrate de que todas las rutas de escape estén completamente obstruidas antes de liberar a los sujetos. Los científicos y guardias intercambiaron miradas rápidas y nerviosas. Uno de los científicos más jóvenes, con un toque de preocupación arrugando la frente, se adelantó. Sir, deberíamos despegar los temas ahora. ¿Cuánto más lejos están de? Basta, el alto evolucionario lo cortó bruscamente, su tono no arrojó más debate. Sus ojos permanecieron fijos en las pantallas donde Peter y su equipo continuaron su avance involuntario. Sus capacidades eran evidentes contra los droides de seguridad. Debemos ser cautelosos. El centro de mando se quedó en silencio una vez más, el único sonido es el silencioso de los ordenadores y los ecos distantes de las puertas que se sellan. El grupo en la pantalla se movió más profundamente en la instalación, y con cada paso, otra puerta se cerró detrás de ellos, encerrándolos más en el laboratorio. Las luces fluorescentes tararearon por encima mientras Peter conducía a su equipo improvisado más profundamente en el corazón del laboratorio del alto evolucionario. El ambiente estéril y frío de los corredores laberínticos estaba lleno de equipos de laboratorio, algunos de los que parecían benignos, como los microscopios y las computadoras, pero otros eran mucho más siniestros, que se parecían más a los dispositivos de tortura que a las herramientas de la ciencia. A medida que avanzaban, Peter no pudo evitar notar los parpadeos de miedo que cruzaban las caras de Rocket y sus amigos. Fue un cambio sutil en sus expresiones, un ensanchamiento momentáneo de los ojos, un ligero escalofrío que no podía suprimir del todo. Estas no fueron solo reacciones a lo desconocido, fueron signos de recuerdos inquietantes que se revisaban con fuerza. Cosmo, sintiendo el aumento de la tensión, trotó junto a Lilla. Su voz era suave, casi vacilante. ¿Qué es este lugar?, preguntó ella. Lilla respiró hondo, con la voz baja como si tuviera miedo de ser escuchada. Este es el laboratorio, explicó, cada palabra agobiada con un historial de dolor. Él experimenta aquí. Sobre nosotros y sobre los demás. Sus ojos se movieron alrededor de la habitación, aterrizando en un aparato de aspecto particularmente sombrío que la hizo estremecer visiblemente. Rocket se acercó al grupo, su arrogancia habitual fue reemplazada por una precaución inusual. Sus ojos se miraron nerviosamente, una clara señal de su incomodidad. Tex y Ford no eran diferentes, ambos parecían querer atornillarse a la primera oportunidad. El corazón de Peter se hundió mientras observaba sus reacciones. Había conocido de estos horrores de una manera distante a través de las películas que había visto en su vida pasada. Pero presenciar el miedo en Rocket y los ojos de su amigo trajeron un nuevo nivel de realidad a todo. Ya no era solo una historia, era dolorosamente real. Revan permaneció en silencio, su expresión era ilegible. Sin embargo, Peter lo conoció lo suficientemente bien como para captar el ligero apriete de su mandíbula, la única señal de su creciente ira. Howard, cuyo cinismo generalmente lo protegía de mostrar mucha empatía, no podía ocultar un gruñido suave y comprensivo mientras miraba al grupo tembloroso. Cosmo soltó un suave lloriqueo, sus propios recuerdos de procedimientos dolorosos que resurgieron. Lo siento mucho, murmuró, con la cola cayendo. Su empatía no era solo para mostrar, realmente sintió su dolor, después de haber sido sometida a su propia parte de experimentos antes de convertirse en la criatura que era ahora. Mientras tanto, el comportamiento de Groot había cambiado drásticamente. El gigante normalmente gentil era ahora una torre de furia apenas moderada. Su voz profunda retumbó ominosamente, yo soy Groot, su tono bajo y amenazante. Estaba claro que sentía un fuerte instinto protector, particularmente hacia Rocket, cuyo miedo parecía sentir más agudamente. Rompiendo el fuerte silencio, Peter aplaudió una vez, llamando la atención de todos. No podemos cambiar lo que sucedió aquí, pero podemos asegurarnos de que nada como eso vuelva a suceder, declaró, con su voz firme, llena de una determinación que parecía motivar al grupo. Sigamos moviéndonos. Con un asentido, se reunieron detrás de él, acercándose un poco más mientras continuaban por el pasillo. Se abrió camino a través de otra puerta de acero, que se cerró con un clantido definitivo, el clic de la cerradura resonó ominosamente detrás de ellos.
A medida que el eco se desvanecía, el centro de la habitación cortó la vida con la repentina aparición de un holograma. La imagen del alto evolucionario se materializó, su expresión impasible pero innegablemente amenazante mientras inspeccionaba al grupo con un frío desapego. Veo que has elegido no aceptar mi generosa oferta, comenzó, con su voz resonando por toda la cámara, desprovista de calidez. Parece que debo recurrir a más medidas extremas. Su mirada se volvió hacia Rocket, que se aguantó bajo el escrutinio. P-13, el alto evolucionario se dirigió a él directamente, el título cayendo como una piedra en la quietud. Trata de mantener tu cerebro intacto. Sería una gran tragedia perder un espécimen tan único. La escalofriante implicación de sus palabras colgaban en el aire, una amenaza palpable que envió escalofríos por sus espinas. Cuando el holograma del alto evolucionario comenzó a desvanecerse, la habitación de repente se estalló en una sinfonía de clics y bullidos. Sin previo aviso, las puertas que los rodeaban, todas menos por la que habían entrado, se abrieron. La oscuridad más allá del umbral parecía viva, agitándose con el ominoso brillo de múltiples ojos animales que reflejaban la luz desde el interior de la habitación. Los gruñidos profundos y guturales se despliegan desde las sombras, llenando el espacio con una intención asesina abrumadora. C-76, cerdo de guerra. De repente, la habitación se llenó con el escalofriante sonido de varias puertas que se abrieron simultáneamente. Desde las sombras, innumerables pares de ojos brillaban amenazantemente, acompañados de gruñidos profundos y guturales que parecían prometer un final violento. El grupo de Peter se tensó, preparándose para lo que estaba por venir. Rocket y sus amigos instintivamente se acurrucaron más cerca, buscando a consuelo cerca mientras el miedo les pintaba la cara. Rocket y Tev se movieron hacia el frente, formando una barrera protectora frente a Lilla y Flor. Muy pronto, las criaturas se asomaron a la luz, revelando sus formas grotescas. Cientos de animales mutados, cada uno más horrible que el anterior, se presentó ante ellos. Algunos tenían demasiados ojos, otros tenían extremidades donde no deberían estar. Sus cuerpos estaban retorcidos, los experimentos destrozados salieron mal, un ejemplo cruel de los horrores de la manipulación genética que salieron mal. Una criatura particularmente grande que alguna vez podría haber sido un oso con una mandíbula de gran tamaño forrada con dientes afilados y metálicos, sus ojos demasiado pequeños para su cráneo distorsionado, brillando con una mezcla de confusión y rabia. Junto a él, una criatura con el cuerpo de un gran felino, tal vez una pantera, se movió con una gracia desconcertante a pesar de tener 6 patas de diferentes tamaños, cada paso una ondulación de músculo debajo de un pelaje irregular. Luego vino una cosa parecida a un pájaro, sus alas grotescamente fusionadas a sus lados, reemplazadas por apéndices antinaturales que se parecían a los brazos humanos. Las plumas eran escasas, mostrando la piel que estaba marcada y quemada, probablemente por repetidos experimentos y cirugías. Sus ojos, grandes y sin parpadear, escanearon al grupo con un hambre y una desesperación palpables. Entre la multitud de monstruosidades, un dúo de figuras caninas se movió hacia adelante, sus cuerpos alargados de forma antinatural, múltiples filas de costillas visiblemente delineadas bajo sus capas delgadas e irregulares. Una tenía 2 cabezas, cada una rompiendo y gruñendo independientemente de la otra, una exhibición horrible de simetría fallida. La espalda del otro estaba forrada de protuberancias puntiagudas, temblando con cada crujido, una armadura de bioingeniería que parecía protectora y dolorosamente restrictiva. Por último, la vista de algún tipo de pez arrastrándose sobre las extremidades modificadas retorció las tripas de Peter con simpatía. Estaba claro que este ser nunca estaba destinado a caminar en tierra. Sus escamas estaban secas y agrietadas, sus branquias remontaban impotentes en el aire, y sus ojos, demasiado acostumbrados a las profundidades de un ambiente mucho más frío y oscuro, se entrecerraban dolorosamente ante la luz intensa. Cada criatura era un testimonio de las brutales ambiciones del alto evolucionario, un duro recordatorio del sufrimiento infligido en nombre del avance. Mientras estaban allí, la línea entre la víctima y el agresor se difuminó, unida por un hilo compartido de agonía de ingeniería. La expresión de Pedro se oscureció de tristeza mientras veía a estos seres atormentados. Los recuerdos de una escena inquietante de Full Metal Alchemist brillaron ante él, la trágica historia de Nina, la niña que se fusionó con su perro mascota, que se negoció a comer, hasta que finalmente, alguien le concedió su deseo de muerte para poner fin a su miseria. Estas criaturas antes que él reflejaban ese dolor y confusión, sus posturas agresivas contradecidas por sus doloridos lloros y movimientos desorientados. Su equipo también se dio de esta existencia torturada. Se miraron el uno al otro, un acuerdo silencioso que pasaba entre ellos. Entendieron que estos monstruos eran en realidad víctimas, experimentaron y empujaron al borde al igual que Rocket y sus amigos, pero mucho más extremos. Peter suspiró profundamente, su voz llevaba una fuerte determinación mientras se dirigía a su equipo.
Hagámoslo rápido para ellos. No merecen más sufrimiento. Revan ascendió solemnemente, su sable de luz roja se encendió con un zumbido bajo, arrojando un brillo siniestro en su rostro decidido. Junto a Peter, Cosmo gruñó suavemente, su cuerpo tenso mientras se preparaba para luchar, sus dientes se desnudaban en una mueca de preparación. Howard simplemente frunció el ceño de lástima y torció su arma, listo para poner fin a su sufrimiento. Groot, que se eleva sobre el grupo, se posicionó de forma protectora frente a Rocket y los demás. Su voz profunda, pero sombría, retumba por la cámara: yo soy Groot. La mirada de Peter se endureció mientras las criaturas mutadas, las sombras distorsionadas de la vida, dejaban claras sus intenciones agresivas. Sus cuerpos malformados se adelantaron, avanzando con una ferocidad nacida de un tormento sin fin. El corazón de Peter se apretó, pero su determinación estaba fuerte. Extendió las manos, expandió los dedos y desató un torrente de rayos Sith. Los brillantes arcos de energía bailaron violentamente por el aire, golpeando primero a la criatura parecida a un oso. Su forma masiva se convulsionó a medida que la electricidad corría a través de ella, y con un rugido doloroso, se derrumbó, quieto y en silencio. Junto a él, el sable de luz de Revan se balanceó en un arco elegante pero mortal. La hoja carmesí cortó el aire, encontrándose con la pantera de 6 patas con precisión quirúrgica. La criatura apenas tuvo tiempo de gruño antes de que su cuerpo fuera disecado, el olor a carne quemada llenaba el aire. Cosmo, sus ojos brillando con poder telequinético, centró su mente en el pájaro grotesco con alas fusionadas. Con un simple pensamiento, lo levantó del suelo, suspendiéndolo en estasis. Luego, con un movimiento rápido, le rompió el cuello. El cuerpo del pájaro cayó con fuerza, inmóvil. Groot, imponente, extendiendo sus extremidades. Sus dedos se transformaron en zarcillos afilados que se azotaron hacia adelante, empalando al dúo de figuras caninas. Se quejaron mientras Groot se retraía de sus extremidades, dejando que las criaturas cayeran flojamente en el suelo. Su sufrimiento terminó con su golpe misericordioso. Howard roció un granizo de balas de su tummy, cada disparo encontró su marca. La criatura parecida a un pez, arrastrándose con lástima, recibió una explosión de balas que puso fin a sus respiraciones jadeadas. Su cuerpo se sacudió con el impacto antes de que se callara, la luz se desvaneció de sus ojos. Mientras la batalla hacía estratos, cada miembro de la tripulación de Peter trabajaba con una eficiencia sombría. El propio Pedro se movió entre las criaturas con una agilidad mejorada por la fuerza, sus movimientos borrosos. Llegó a una criatura retorcida parecida a un gato con brazos de cangrejo biónicos, y con un corazón pesado de simpatía, usó su telequinesis para aplastar suavemente su cráneo, otorgándole un final rápido. Rocket y sus amigos vieron con una mezcla de horror y alivio. Sus rostros estaban grabados con el trauma de presenciar tanta crueldad necesaria. Entendieron la misericordia detrás de cada acción, pero la brutal finalidad de la escena fue abrumadora. Después de una masacre rápida y eficiente, Peter examina la habitación empapada de sangre. Su tripulación estaba a su lado, sus expresiones sombrías, sus ojos reflejaban una tristeza inquietante. Habían puesto fin al sufrimiento de estas criaturas, cada muerte era una misericordia, pero el aire era peso con el olor a sangre y carne quemada. A medida que el silencio se asentó sobre la cámara, la voz de Peter finalmente rompió la quietud. Está hecho, murmuró, con su voz una mezcla de determinación y dolor. Revan se acercó en silencio, extinguiendo su sable de luz, su brillo se desvaneció en un instante. Cosmo cerró los ojos, enviando una oración silenciosa al cosmos por las almas perdidas que habían liberado. Howard, mirando a su alrededor la carnicería, simplemente hizo clic en la seguridad de su arma, su ceño fruncido profundizando. Groot, solemne como siempre, murmuró suavemente: yo soy Groot. Su voz se hizo eco de un alivio cansado. Se quedaron allí, unidos en su sombría tarea, rodeados por la quietud de la muerte. En la sala de vigilancia con poca luz, un aire de inquietud colgaba mientras el alto evolucionario y sus lacayos observaban cómo se desarrollaban las escenas escalofriantes en múltiples monitores. La charla una vez clínica de los científicos y las órdenes estratégicas de los guardias se habían desvanecido en un silencio tenso, roto solo por el bajo zumbido del equipo electrónico y el ocasional barajado de los pies incómodos. El alto evolucionario se puso de pie frente a las pantallas, con los ojos bien abiertos con una mezcla de asombro y fascinación científica. La horrible eficiencia con la que Peter Quill y su equipo enviaron a las criaturas de ingeniería genética lo cautivó por completo. Cada miembro de la tripulación, desde el imponente Groot hasta el sombrío y fantasmal Revan, añadió una capa de intriga al espectáculo. A su alrededor, sus científicos y guardias intercambiaron miradas preocupadas. Señor, ¿qué debemos hacer ahora? Uno de los guardias se aventuró, su voz bordeada por el miedo. ¿Deberíamos prepararnos para evacuar?
Están matando a los sujetos de prueba como si no fuera nada. Otra científica, con las manos temblando un poco, agregó, todavía podríamos escapar cortando su sección del laboratorio, pero tenemos que decidir rápidamente. El alto evolucionario apenas reconoció sus preocupaciones, su mirada se fijó en las pantallas mientras Peter se unía a su grupo para continuar su misión. Su determinación, a pesar del horror al que se enfrentaron, parecía profundizar su interés. Míralos. Tan único, tan diverso, murmuró, casi para sí mismo, con las comisuras de su boca con una sonrisa inquietante. No fue hasta que escuchó la voz dominante de Peter a través del monitor, sigamos moviéndonos, todavía tenemos un ladrón de barcos que matar, que la fascinación del alto evolucionario se dio cuenta. Lo que estaba en juego era real e inmediato, no solo otra variable en sus experimentos. Al alejarse de los monitores, la fascinación de su cara se transformó en un ceño fruncido decisivo. Envía a Orpeg ya a los guardias restantes como una distracción, ordenó, con su voz resonando con autoridad. Y comenzando los preparativos para desconectar el laboratorio del planeta. Nos vamos de inmediato. Un científico se adelantó, la vacilación es clara en su postura. Señor, desvincular el laboratorio del planeta significará la destrucción de la contratierra. Todo nuestro trabajo, ciudades, pastos, montañas, se perderá. El planeta no sobrevivirá. La sala se quedó en silencio, la gravedad de la decisión pesaba mucho sobre todos los presentes. El ceño fruncido del alto evolucionario se profundizó, su mente se aceleró a través de escenarios, cálculos y pérdidas potenciales. Finalmente, habló, con su voz fría pero decidida. Entonces se llevará a nuestros enemigos con él. Siempre podemos empezar de nuevo en otro lugar. El sacrificio de la contratierra es un fin necesario. Los asentidos con rabia pasaron por la habitación cuando los guardias salieron rápidamente para llevar a cabo sus órdenes. Los científicos, aunque visiblemente conflictivos, comenzaron sus propios preparativos sombríos. Las pantallas continuaron parpadeando con las últimas imágenes de Peter y su equipo moviéndose más profundamente en el laboratorio, sin saber los planos catastróficos que ahora se ponen en marcha. Mientras el alto evolucionario los veía desaparecer por los pasillos, su expresión era una mezcla compleja de arrepentimiento y determinación. A veces, para dar paso a nuevos comienzos, susurró a la habitación vacía, debemos dejar ir lo viejo. El sonido del metal reverberó a través de los pasillos laberínticos mientras el equipo de Peter se enfrentaba a otro obstáculo. Los caminos que una vez fueron acomodados, abiertos sin problemas por el alto evolucionario, ahora se transformaron en fortalezas selladas de acero. Cada puerta, una gruesa pérdida de aleación, permaneció sellada. Peter, de pie a la vanguardia con Cosmo, sonriendo al grupo que estaba detrás de ellos. ¿Listo?, preguntó, su voz resonando ligeramente en las frías paredes de metal. Sin esperar una respuesta, Cosmo asintió, con los ojos brillando con energía psíquica. Juntos, con una mirada enfocada en sus rostros, desataron una ola de fuerza telequinética. La puerta se estremece violentamente bajo el asalto invisible, gimiendo de metal como en agonía, antes de que finalmente cediera, arrancando sus bisagras y estrellando contra el suelo con un boom atronador. Rocket, acurrucado cerca de Lilla, TFC4, vio el espectáculo con los ojos bien abiertos. De verdad tenemos que seguir explotando las cosas, murmuró, desempolvando una mota de escombros de su hombro. Peter se dio la vuelta, caminando de vuelta al grupo mientras acariciaba a Cosmo en la cabeza. Quiero decir, probablemente podría abrir las puertas, pero ¿dónde está la diversión en eso?, preguntó, sonriendo. Mientras paseaban por la apertura recién creada, preguntó Ford. ¿Estaba realmente bien, lo que hicisteis allí atrás? ¿Matándolos así? Su voz era baja, casi un susurro. Peter miró hacia atrás al conejito manso, su expresión sombría. Piénsalo, ¿te gustaría vivir con dolor, confusión e ira constantes, o preferirías un final rápido e indoloro? El silencio cayó sobre el grupo, y cada miembro reflexionaba sobre las duras realidades a las que se habían enfrentado. Después de un momento, asintieron colectivamente, aceptando la sombría misericordia de sus acciones. La cara de Peter se ablandó, sus ojos se extendieron sobre sus amigos. Esas criaturas están en paz ahora, les aseguraron suavemente. No más dolor. A medida que se acercaba a la siguiente barrera, una repentina alarma y estridente cortó el aire quieto y el sonido de clamor mecánico llenó el laboratorio. Las paredes en sí mismas parecían palpitar con urgencia. Se ha iniciado una secuencia de desprendimiento planetario, anunció una voz robótica sobre las alarmas a todo volumen. Menos 15 minutos para despegar. Los ojos de Peter se estrecharon al darse cuenta. Está tratando de escapar, murmuró, con su voz apenas audible sobre las alarmas. Sin perder más tiempo, se adelantó, con las manos listas para abrirse a través de otra puerta.
Mientras enfocaba su poder, la puerta explotó hacia el exterior justo cuando un aluvión de fuego de la explosión se dirigió hacia ellos. Instintivamente, Peter levantó la mano, el aire frente a él crepitando de energía mientras absorbía cada perno, con la cara en una sombría determinación. El fuego del blaster cesó, ya a medida que el polvo se asentó, un grupo apareció ante ellos. Al otro lado del umbral, una docena de guardias se acurrucaron detrás de la cubierta, con sus armas entrenadas en la puerta. Y entre ellos, se avecinó una inmensa bestia de bioingeniería, un imponente cerdo de guerra, con los ojos brillantes. Mientras Peter y su tripulación se estabilizaban, listos para el inminente conflicto, el imponente cerdo de guerra dio un paso adelante. Su enorme marco sacudió ligeramente el suelo, y el resplandor de sus ojos sugiere una inteligencia fría y calculada en lugar de una ferocidad salvaje. Antes de que alguien pudiera hacer un movimiento, la criatura abrió la boca. «Ríndete ahora». Pero en lugar de un rugido gutural o un gruñido vicioso, surgió una voz sorprendentemente alta y claramente femenina, lo que hizo que todos vacilaran por un momento, incluso algunos de los guardias casi dejaron caer sus armas. Mientras la inesperada suavidad de la voz del cerdo de guerra llenaba el aire, Howard no podía contener su reacción. Un resoplido se le escapó, seguido de una risa burbujeante que parecía fuera de lugar en la tensa atmósfera. «Oh, vamos», se rió, agitando un arma. «¿Esperas que te tomemos en serio sonando así? Eres un cerdo gigante, por el maldito amor de la mierda». La risa de Howard, aunque inicialmente era un sonido solitario, resultó contagiosa. Una onda de risa se expande por las filas, incluso atrapando a algunos de los guardias desprevenidos. Enmascaraban sus sonrisas con las manos o giraban la cabeza, pero el sonido de su risa sofocada era inconfundible en el aire tenso. El cerdo de guerra, siendo testigo de esta burla tanto de sus enemigos como de sus aliados, sintió una oleada de ira y humillación. Sus ojos se encendieron de furia mientras estaba allí. La risa, que se hizo eco en las paredes del laboratorio, se transformó de un mero sonido en una de burla. Con un gruñido bajo que retumba de su garganta, el brazo derecho del cerdo de guerra comenzó a cambiar y a transformarse. La carne y el metal se entrelazaron, remontando y haciendo clic, hasta que formó un gran y amenazante blaster. Sin otra palabra, su expresión se endureció y levantó su arma recién formada. La risa murió abruptamente a medida que la gravedad de la situación se hizo clara. Antes de que alguien pudiera reaccionar o pedir misericordia, ella se despidió. Las explosiones fueron erráticas y furiosas, cada una encontró su marca entre los guardias que se habían reído. «¿Cómo te atreves a reírte de mí?». Cosmo suspiró y se volvía hacia Howard. «¿En serio, no podrías mantener el pico cerrado?». Howard se dirigió hacia el cerdo que se enfrentó. «¿Qué? Se están atacando el uno al otro, ¿no es eso algo bueno?». A regañadientes, Peter tuvo que admitir que Howard tenía un punto. Aunque nunca lo admitiría. C-77, el estallido de Rocket. En los pasillos laberínticos del laboratorio del Alto Evolucionario, Peter Quill y su grupo estaban de pie frente al Warpeg. Su absurda voz aguda había aligerado momentáneamente el estado de ánimo, pero la risa murió rápidamente cuando la criatura transformó su brazo en una ráfaga. Las estridentes alarmas todavía resonaban a través del laboratorio, anunciando el inminente desprendimiento planetario. «No tenemos tiempo para esto», murmuró Peter, con la mirada fija en el Warpeg y los guardias luchando por recuperar la compostura. Cosmo, su energía psíquica crepitando visiblemente a su alrededor, avanzando de acuerdo. «Rápido y limpio, terminamos así de rápido», dijo, con los ojos brillando más. El equipo se posiciona estratégicamente. Peter se paró en la parte delantera, llamando a dos blásteres caídos a sus manos. Detrás de él, el sable de luz de Revan tarareó ominosamente, su brillo rojo se reflejó en las paredes metálicas. Sin otra palabra, Peter se adelantó, sus ráfagas disparando en rápida sucesión. Los rayos de energía atravesaron el aire, apuntando primero a los guardias distraídos. Un guardia se derrumbó, luego otro, cuando los disparos precisos encontraron sus marcas. Revan saltó a la refrigeración con gracia fantasmal, con su sable de luz cortando por el aire. Mientras se enfrentó al Warpeg, su sable cortó rápidamente el brazo de la bestia. Las chispas volaron, arrojando una luz dura sobre la expresión enfocada de Revan debajo de su capucha, mientras la extremidad mecánica cortada se tocaba contra el suelo metálico. ¡Ah! Warpeg gritó de dolor, con su voz alta hasta los oídos. Cosmo centró sus poderes telequinéticos en la manipulación del medio ambiente. Arrancó un panel de metal de la pared y lo lanzó como una discoteca, detectando a dos guardias que apuntaban a Peter. El panel ahora sangriento sonó en voz alta cuando tocó el suelo, los guardias se caen, con sangre a lo largo del suelo. Groot expandiendo sus extremidades, sus dedos en forma de corteza transformándose en zarcillos afilados.
Ensartó a otro par de guardias que se arrastraban por la izquierda, sus cuerpos cayendo en silencio gracias a la acción rápida y decisiva de Grodd. Howard se cubrió detrás de un mamparo, apareciendo para disparar disparos precisos. Su Tommy Gun sacudió balas, cada bala silbando mientras se aceleraba hacia su objetivo. Un guardia trató de agacharse, pero una bala rozó su casco, lo que lo hizo extenderse antes de que llegara otra bala, quitándole la vida. Mientras tanto, Warpeg, indignado por la pérdida de su miembro, contraatacó con una furia salvaje. Se adelantó, balanceando indiscriminadamente, embistiendo contra una consola cercana, enviando chispas y escombros al aire. Peter escapó de una explosión, rodando detrás de otro mamparo. Apareció, disparando con una intensidad enfocada. Cosmo, puedes. Antes de que pudiera terminar, Cosmo levantó telequinéticamente al Warpeg, su cuerpo masivo luchando contra su agarre psíquico. Estoy en ello, jefe, ella gritó, su voz tensa con el esfuerzo. El Warpeg rugió, su voz sorprendentemente temible a pesar de su tono anterior. Pero su rugido se acortó cuando Cosmo lo golpeó contra el techo y luego contra el suelo. El impacto sacudió el pasillo, el polvo y los pequeños escombros cayeron como la lluvia. Revan aprovechó el momento, corriendo hacia adelante. Su sable de luz bailó en un arco mortal, apuntando a las articulaciones del otro brazo del Warpeg. Con un golpe rápido, cortó la extremidad restante, que se chocó hasta el suelo con un fuerte golpe. El cerdo de la guerra huyó, su voz resonando en las paredes. Peter usó este momento de distracción para apuntar sus blásteres a la cabeza de la criatura. Lo siento, grandullón. Se acabó el juego, dijo en voz baja, y presionó los gatillos. Los disparos estaban limpios, poniendo fin a la vida de la criatura en un instante. Con el Warpeg abajo, los guardias restantes, al ver su carta de triunfo derrotada, comenzaron a huir. Grodd y Howard se mudaron, despachando al último de ellos con un trabajo en equipo eficiente. Cuando cayó el último guardia, el pasillo quedó en silencio, a excepción de las continuas alarmas que sonaron la cuenta atrás. Menos 10 minutos hasta el desprendimiento planetario. Tenemos que mudarnos ahora, declaró Peter, tirando a un lado los blásteres. Su equipo, aunque cansado, acercándose de acuerdo, reuniendo su determinación. Se movieron rápidamente a través del corredor sembrado de escombros, dirigiéndose hacia el núcleo del laboratorio. Cada segundo contaba mientras corrían contra el reloj, decididos a detener el plan desesperado final del alto evolucionario. Dentro de la sala de control, la tensión se arrasó a la atmósfera mientras la voz fría y mecánica continuaba su implacable cuenta atrás. Menos 10 minutos hasta el desprendimiento planetario. Cada segundo se marca con una certeza ominosa, los números parecen resonar mucho más allá de los confines de las paredes metálicas. El alto evolucionario, rodeado de sus guardias y científicos que entraban en pánico, observó a través de los múltiples monitores mientras Peter Quill y su equipo avanzaban con una determinación inflexible. Auge. Cada sonido explosivo de las puertas que se abrían enviaba una nueva ola de miedo a través de la habitación. Los preferidos mamparos del laboratorio, diseñados para soportar fuertes asaltos y retrasar a los intrusos, no eran más que obstáculos menores para los intrusos sorprendentemente poderosos. El aire estaba espeso con una mezcla de desesperación y asombro mientras el alto evolucionario observaba las habilidades de Peter. Su creación más fuerte hasta la fecha, el Warpeg, había caído, su derrota enviando un mensaje claro, nada detendría este avance implacable. Los sonidos de la destrucción se acercaron, los ecos metálicos se mezclaron con la cuenta atrás rítmica y alarmante. Las manos le temblaron ligeramente mientras ajustaba su punto de vista, tratando de estimar cuánto tiempo les quedaba. Cierra los pasillos finales y activa las barreras energéticas, ordenó, con su voz una mezcla de mando y miedo. Sus secuaces se apresuraron a seguir sus órdenes, sus caras palidecen bajo las luces blancas. A medida que promulgaban sus órdenes, los sonidos de sus esfuerzos se salvaron de brechas más explosivas. Auge. 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 Menos 3 minutos. La voz parecía burlarse de ellos con su calma. Los ojos del alto evolucionario se dieron la vuelta, tomando las caras de sus secuencias, cada uno grabado con la comprensión de que su fortaleza estaba a punto de ser violada. Un breve silencio cayó, una calma engañosa antes de la tormenta. Y su equipo contuvieron la respiración, con la esperanza de que estuvieran a salvo. Pero su respiro fue destruido por una última explosión ensordecedora. Auge. La puerta de metal pesado de la sala de control irrumpió hacia el interior, el metal retorcido y los escombros volando por el aire como metrallas mortales. Observó con horror cómo un gran pedazo de la puerta se estrelló contra un grupo de sus científicos, sus cuerpos aplastados contra la pared con una finalidad espantosa, su sangre pintando un mural crudo y vívido de su fin. Aplastado como bichos. A través del polvo que se asenta, Peter entró en la habitación, con su expresión tranquila y recogida.
Hola. Saludó, su equipo flanqueándolo, cada miembro listo para lo que podría venir después. Detrás de ellos, Rocket y su grupo entraron, con los ojos bien abiertos, disfrutando de la escena de la carnicería. Menos un minuto. Apenas tuvo tiempo de reaccionar mientras tartamudeaba una orden, fuego a voluntad. Sus guardias restantes, sus caras máscaras de terror, obedecieron, desatando un aluvión contra Peter y su tripulación. Con un movimiento de su mano, Peter absorbió el fuego entrante, sus ojos enfocados y tranquilos. A medida que los pernos se desvanecieron, se torció ligeramente la mano, y los guardias se arrugaron hasta el suelo, sus cuellos se rompieron por una fuerza. Con la cuenta atrás llegando a sus últimos segundos, Peter se movió rápidamente al panel de control donde el alto evolucionario quedó congelado por el miedo. Colocando su mano en la consola, su palma brillaba con una luz etérea, la fuerza de su voluntad se interconectaba con la máquina. Menos 5 segundos. La habitación se quedó en silencio, con todos los ojos puestos en los dígitos brillantes de la cuenta atrás. La cara de Peter estaba fija, su concentración palpable mientras manipulaba los controles. Menos 3, 2. Con una oleada final de energía, Peter detuvo la cuenta atrás, la pantalla se congeló a solo un segundo de cero. La habitación estaba quieta, los sonidos únicos eran la respiración pesada de los presentes y el suave zumbido de la maquinaria detenida. Alto evolucionario, su compostura una vez imperiosa se rompió, levantó sus manos temblorosas en rendición, sus ojos lanzando entre Peter y los restos de su imperio en ruinas. Invoco el artículo 22 de la República Galáctica, dijo, con su voz rompiendo con miedo. Me entrego a ti, para el juicio de la República. Peter, de pie con confianza con su tripulación detrás de él, se rió en seco. Divertido, pero parece que nos hemos equivocado. Esto no es el espacio de la República, y ciertamente no estoy aquí para jugar al policía espacial y arrastrarte de vuelta a Coruscant. Su cara decayó, se dio cuenta de que su intento de encubrirse en las legalidades era inútil. Pero aún así, se aferró a la esperanza, mirando a Peter con confusión. Pero, eres un Jedi, ¿verdad? No puedes matarme a sangre fría. Nos hemos rendido. Tal vez no pueda, o tal vez pueda. La sonrisa de Peter se adelantó mientras miraba a Rocket y a su grupo. Pero apuesto a que podrían querer hablar contigo. Después de todo, ¿no estabas planeando matarlos? Creo que es justo si devuelven el favor. Flor se estremeció ante la sugerencia, su naturaleza amable retrocediendo al pensar en el asesinato. Tev se movió incómodamente, claramente en conflicto, mientras que los ojos de Lilla se estrecharon, su mirada intensa y calculadora. Pero fue Rocket quien se adelantó, su expresión dura como el granito. Yo, lo haré. Tartamudeó. La desesperación del alto evolucionario se hizo palpable. Se volvió hacia Peter, suplicando. No puedes dejar que esto suceda. Soy tu prisionero. Peter simplemente se encogió de hombros, su comportamiento despreocupado mientras convocaba a un blaster caído con un golpe en la muñeca, atrapándolo sin problemas. No se ejecuta a los prisioneros todo el tiempo, se encogió de hombros mientras le ofrecía el arma a Rocket. Todo tuyo. Rocket tomó el blaster, temblando su mano mientras lo apuntaba vacilantemente. Las súplicas del anciano cambiaron a arrebatos furiosos. Recuerda, P-13, yo soy el que te hizo. Soy prácticamente tu padre. Sin mí, no serías más que una bestia salvaje. Gritó, tratando de manipular a Rocket invocando su pasado. Yo. Las manos de Rocket temblaron, visiblemente sacudidas por las palabras de su figura paterna. Justo cuando Rocket comenzó a vacilar, bajando su blaster un poco, Lilla se acercó, sus brazos rodeándolo por detrás, estabilizando su puntería mientras miraba fijamente a su creador. No le escuches, Rocket. Sí, estamos aquí para ti. Flour y Tev se posicionaron a ambos lados, formando un círculo de solidaridad a su alrededor. Rocket miró a las caras de sus amigos, encontrando determinación en su apoyo. Chicos. Murmuró, su cara peluda rompiendo en una sonrisa agradecida. Con una respiración profunda, se volvió hacia su creador y apretó su agarre en el blaster, con los dedos suyos y los de Lilla enrollándose alrededor del gatillo mientras la voz del alto evolucionario se rompió en una súplica final. Espera. Para. No puedo morir. Tengo mucho. Pero era demasiado tarde, se tomó la decisión de Rocket. Juntos, él y Lilla apretaron el gatillo. Un solo perno de blaster se adelantó, golpeando directamente en la frente. Su cuerpo se arrugó hasta el suelo, con una mirada conmocionada y temerosa congelada en su cara. Cuando el cuerpo sin vida tocó el suelo, un silencio aturdido envolvió la habitación, roto solo por el retojo distante del equipo de laboratorio que se estaba inscribiendo.
Los científicos restantes se quedaron congelados, sus expresiones una mezcla de horror e incredulidad, con los ojos fijos en el agujero chisporroteante en el frente de su líder. Rocket sostenía la pistola humeante, con los ojos lanzando entre el arma y el cuerpo sin vida de su creador. Su frente peluda estaba fruncida, y una sombra de lo que parecía ser conflicto bailaba a través de sus rasgos. Lilla, que ya había dado un paso atrás, lo observó atentamente, su cara grabada de preocupación. Ella parecía lista para intervenir, su cuerpo tenso como si se preparara para consolarlo o contenerlo. Peter, rápido en leer la habitación, dio un paso adelante, extendiendo la mano para aliviar el blaster del control de Rocket. Podía ver la agitación dentro del pequeño, el peso de la acción presionando sobre él. Rocket, déjame, comenzó, con su voz suave. Pero el comportamiento de Rocket cambió antes de que Peter pudiera tocar el blaster. El pequeño mapache se volvió abruptamente, frente a los científicos restantes que habían colaborado. Los recuerdos de experimentos interminables, el dolor y el miedo que le habían infligido a él y a sus amigos, brillaron en su mente. El poder aumenta dentro de él, alimentado por la venganza y un nuevo sentido de control, que nunca antes había sentido. Una sonrisa viciosa cortada en la cara de Rocket. Sin dudarlo ni un momento, comenzó a disparar. Los pernos del blaster volaron con una precisión mortal, cada uno encontrando su marca. Los gritos llenaban el aire mientras los científicos eran consumidos por agujeros de humo, sus cuerpos se arrugaban hasta el suelo en montones. Con cada pulsador del gatillo, la risa de Rocket se hizo más fuerte, un sonido emocionado y maníaco que parecía resonar en las paredes. Era como si un espíritu nuevo y salvaje dentro de él, el maníaco con armas que se deleitaba con el caos y el poder de fuego, estuviera despertando. A su alrededor, su equipo lo miró en estado de shock. La expresión de Groot era ilegible, con los ojos abiertos mientras absorbía la repentina transformación. Las orejas de Cosmo están recostadas, su cola rígida, su postura vigilada. Incluso el generalmente tranquilo que no se molestaba, se detuvo, sorprendido por la intensidad del arrebato. Sin embargo, a medida que la risa se calmó y Rocket finalmente dejó de disparar, la sorpresa inicial de Peter se transformó en una sonrisa consciente. Este era el Rocket que recordaba, la criatura impredecible y ferozmente leal que amaba sus armas casi tanto como a sus amigos. C-78, recuerdos persistentes. A medida que los ecos del último disparo blaster se desvanecieron, Peter finalmente habló, su voz llevando una mezcla de diversión y respeto. Bueno, estoy seguro de que se sintió bien. Rocket, todavía agarrando el blaster, se volvió hacia él. Su sonrisa permaneció, pero había un destello de aprecio en sus ojos por la comprensión de Peter. A veces, tienes que dejar que el pasado muera duro, bromeó, con su voz áspera de emoción. Peter asintió, dando un paso adelante para aplaudir a Rocket en el hombro, quitándole el blaster por si acaso. ¿Por qué no vas a tomar un respiro y deja que la adrenalina desaparezca? Dijo mientras hacía señas hacia Lilla, Teebs y Floor. Además, tus amigos parecían preocupados por ti. Junto a él, las orejas de Lilla estaban tiradas hacia atrás, su cuerpo rígido mientras miraba a Rocket, su cabeza se inclinaba ligeramente hacia un lado, tratando de procesar lo que acababa de presenciar. Rocket, ¿estás bien? Ella murmuró preocupada. Floor y Teebs intercambian una mirada, su propia preocupación es visible. Los grandes ojos de Floor estaban abiertos con una mezcla de ansiedad y confusión. Teebs miró a Rocket con cautela, sus manos apretándose y desabrochándose, una clara señal de su lucha por procesar la escena. Rocket parecía estar sobrio cuando se dio cuenta de la tensión colectiva entre sus amigos. Sus rostros, por lo general tan familiares y reconfortantes, ahora estaban pintados con preocupación y un pequeño toque de miedo. Vio la angustia de Lilla, la inquietud de Teebs y los ojos anchos y problemáticos de Floor. Dejando que Peter le quitara el blaster, Rocket tomó una respiración profunda y constante, con el pecho agitando ligeramente. Miró a su alrededor a sus amigos, sus ojos todavía fijos en él, llenos de preocupación. Sí, respondió Rocket, con su voz más suave ahora, un intento de aliviar la tensión palpable, estoy bien. Entiendo si ustedes me tienen miedo ahora. Lilla se acercó, sus ojos buscando el suyo. Rocket, no te tenemos miedo. Tenemos miedo por ti. Pero mientras estéis bien, nosotros estamos bien, ¿verdad, chicos? Dijo suavemente, mirando hacia atrás a Teebs y Floor. Teebs, por lo general reservado, rodó hacia adelante, su tono serio. Sí, somos tu familia, Rocket. Mientras estés bien, seremos felices. Floor ascendiendo, sus grandes ojos se suavizan. Da miedo verte así, pero te queremos. Solo queremos asegurarnos de que estás realmente bien. Rocket miró cada una de sus caras, conmovido por su preocupación y su apoyo inquebrantable.
Una pequeña y genuina sonrisa tiró de sus comisuras de la boca. Ustedes no tienen nada de qué preocuparse. Solo estoy agradecido de que todos estemos aquí, sanos y juntos. Viendo la necesidad de un poco más de tranquilidad, Rocket extendió la mano y los llevó a un abrazo de grupo, un gesto poco común de él que dijo mucho. No puedo imaginar lo que habría hecho si hubiera perdido a alguno de vosotros. Sus palabras parecían aligerar el estado de ánimo, y poco a poco, la tensión comenzó a desaparecer. Las sonrisas volvieron a sus caras, aunque con un poco de cautela. Lilla le dio palmaditas en la espalda suavemente, Tebbs le aplaudió en el hombro, y Flor se rió. El sonido es un alivio bienvenido en la atmósfera conmovedora. Juntos, compartieron un momento de comprensión silenciosa, reafirmando su vínculo. Estaba claro que eran más que un equipo, eran una familia, unida por todo lo que han pasado juntos. Dejando a Rocket y a su familia para sí mismos por un tiempo, Peter se dirigió a su equipo, Cosmo, Groot, Howard y Revan, a través de los pasillos poco iluminados del laboratorio, con sus pasos resonando en las paredes metálicas. Estaban decididos a encontrar su barco y recuperar lo que era suyo, y tal vez un poco más. Peter aplaudió mientras se acercaba al hangar. Bueno, mira eso. Ella sigue aquí. Te eché de menos, cariño, dijo, con su voz llena de alivio mientras miraban su nave, enclavado en un pequeño hangar. Afortunadamente, parecía ileso. Desde que encontramos nuestro barco, es hora de empezar a saquear. Anunció, con una sonrisa codiciosa que le partió la cara. Groot miró, su profunda voz resonante, yo soy Groot, que Peter había aprendido que significaba algo parecido a acuerdo o placer, dependiendo del tono. Mientras buscaban en el laboratorio cualquier cosa de valor, Revan encontró una enorme puerta de bóveda. Sus instintos siempre habían sido agudos, y hoy no fue la excepción. Con un poco de mechuderu, Peter tenía la bóveda abierta, revelando montones de créditos, que equivalen a alrededor de 2 o 3 millones. Bote. Howard graznó, sumergiéndose de cabeza en el mar de créditos con un gusto que solo un pato con gusto por el lujo podría reunir. Cuando comenzó a sacar los objetos de valor, Cosmo, la perra espacial telepática, vigilaba. Peter, comenzó, llamando la atención de todos. ¿Por qué no podemos llevarnos todo el laboratorio con nosotros? ¿No es un barco? Peter, cargando una caja en un carrito flotante, se detuvo para limpiar el sudor de su frente. Sí, es tentador tirar de todo el laboratorio al espacio, pero eso destruiría todo el planeta. Reveló, después de haberme enterado de eso cuando detuvo todo el proceso antes. Extrañamente, este laboratorio sirve como el corazón del planeta. Y no sé ustedes, pero preferiría tener un planeta secreto que podamos visitar o usar como base secundaria, que otro barco. Asintiendo con la cabeza de acuerdo, la tripulación continuó su saqueo, pasando de un laboratorio a otro. Encontraron aparatos que desconcertaban incluso la amplia experiencia de Revan con la tecnología alienígena, algunos de los cuales Groot envolvieron suavemente en sus brazos de madera, diciendo, yo soy Groot, en un tono que sugerencia que los estaba reclamando para sí mismo. Cosmo hizo flotar un equipo pesado con su mente, guiándolo hacia la bahía de carga. Es como Navidad, pero mejor, pensó en voz alta, causando confusión entre el grupo, excepto Peter, que se rió de acuerdo. Cuando Peter y su tripulación casi terminaron con su saqueo, Rocket y su grupo irrumpieron en el hangar, sus caras se encendieron con urgencia. Oye. Peter, tienes que ver esto. Rocket exclamó, haciéndoles un asentido con un fervor que era imposible de ignorar. ¿Parece raro cuando Rocket lo llama Peter? Siento que normalmente lo llama Kill en las películas, pero tienen una mejor relación aquí, así que pensé que Peter sería mejor. Sin dudarlo, Peter lo siguió, su equipo detrás de él mientras navegaban por los pasillos con poca luz hasta una sección del laboratorio que aún no habían explorado. La vista que lo saludó fue desgarradora, filas tras filas de jaulas, cada una encarcelando a criaturas sensibles como Rocket y sus amigos, con los ojos bien abiertos de miedo y confusión hacia los recién llegados. A diferencia de las feroces bestias mutantes que el alto evolucionario había desatado sobre ellos, estos seres estaban tranquilos, pero visiblemente marcados por los experimentos que habían soportado, muchos de los cuales mostraban mejoras biónicas crudas. El aire estaba lleno de una sensación palpable de desesperación. Cosmo miró a Peter con sus ojos conmovedores, su mente llena de una pregunta silenciosa, ¿qué hacemos con todos ellos? Preguntó, sabiendo que su barco no cabía en todos ellos. Antes de que Peter pudiera formular una respuesta, Rocket habló, su voz firme con determinación. Los vamos a salvar, ¿verdad? Su mirada se fijó en Peter, en busca de afirmación. Peter ascendió, con el corazón agobiado por la responsabilidad a la que ahora se enfrentaban. Absolutamente, Rocket. Pero nuestro barco no tiene el espacio para llevarnos con nosotros. Reveló, principalmente porque lo hemos llenado de botón.
Un momento de silencio cayó sobre el grupo mientras reflexionaban sobre su próximo movimiento. Fue entonces cuando la cara de Peter se iluminó con una realización, su sonrisa se extendió contagiosamente. Pero, ¿sabes qué? Tenemos un planeta entero a nuestra disposición, este lugar se construyó con ciudades y pueblos listos para ser habitados. Podrían tener casas y trabajos para esta noche. El anuncio parecía electrificar el aire. Rocket y sus intercambiar amigosón miradas de asombro y alivio. Con un vigor renovado, se dispusieron a desbloquear las jaulas, liberando a las criaturas cautivas. Cuando las cerraduras se abrieron, y el grupo de Rocket explicó lo que había sucedido, estalló un coro de aplausos y gritos de alegría. Muchos de los animales liberados lloraron abiertamente, abrumados por su nueva libertad. Peter y su equipo lideraron la procesión fuera del laboratorio opresivo, guiando a la multitud de seres agradecidos hacia la ciudad más cercana, Los Ángeles, un pueblo fantasma parcialmente dañado, pero ahora un faro de nuevos comienzos. Mientras salían, las criaturas liberadas se detuvieron, entrecerrando los ojos contra la brillante luz del sol, viendo el cielo por primera vez. La ciudad estaba ante ellos, tranquila y acogedora. Los habitantes recién liberados dudaron en el umbral, luego lentamente comenzaron a explorar su nuevo entorno, sus pasos tentativos pero cada vez más seguros a minuto. Desde la distancia, Rocket y sus compañeros vieron cómo se desarrollaba la escena, sus expresiones una mezcla de alegría y melancolía. Una vez habían sido parte de algo similar, inseguros del futuro, pero ansiosos por una vida libre de tormento. Peter se acercó a ellos, con expresión seria. «Oye», comenzó, llamando su atención. «Necesito decirte algo. Ahora que todo está resuelto, nos iremos pronto». La noticia tocó a Rocket y a sus amigos como un rayo. Se les cayeron las caras, la sorpresa y la tristeza arrepentida se les aclaró en los ojos. No esperaban que la partida de Peter y sus tripulaciones sucedieran tan rápido, y la idea de despedirse tan pronto prosperó un profundo malestar. Al ver su reacción, Peter se escuchó mientras su tono se suavizaba. «Es por eso que les ofrezco a cada uno de ustedes un lugar en nuestro barco». «¿Qué dices? ¿Estás interesado en unirte a mi equipo?» Mientras tanto, a medida que Peter reclutaba a más miembros en su tripulación, a través de la galaxia, Carol Danvers se deslizó en silencio a través de las sombras de un puesto de avanzada de Cree, sus movimientos suaves y calculados, impulsados por la implacable programación del chip incrustado en su cráneo. Las estrellas frías sobre Ala arrojan una luz implacable en su camino, iluminando su enfoque hacia una base rebelde oculta enclavada en los afloramientos escarpados. El puesto de avanzada estaba vivo con estrategias susurradas y el tinco del armamento, rebeldes preparándose para otra escaramuza en su larga lucha contra el opresivo control del nuevo imperio Cree. Pero, sin que lo supieran, la muerte descendía rápida y sin piedad en forma de una hermosa mujer rubia. Mientras Carol rompía el perímetro, su primer golpe fue silencioso, una hoja a través del corazón de un guardia que apenas tuvo tiempo de registrar su sombra. Caminó por el campamento con una gracia eficiente, disparando ráfagas de energía letal que no dejaron sobrevivientes. Dentro de la tienda principal, un grupo de rebeldes se reúne alrededor de un mapa holo, completamente inconsciente del peligro hasta que arrancó la entrada de tela. La habitación estalló en el caos, el fuego de la blaster iluminó el espacio tenue mientras intentaban defenderse. Los reflejos de Carol fueron sobrenaturalmente rápidos, esquivando las explosiones con un desdén casi casual. Sus puños y explosiones de energía eran precisos, cada golpe tenía la intención de matar. Sus acciones fueron metódicas, casi robóticas, pero su rostro permaneció inquietantemente sereno, un marcado contraste con la violencia que provocó. Mientras neutralizaba a un rebelde tras otro, continuó avanzando hacia su objetivo sin dudarlo. De repente, en medio del choque y el clamor, un fuerte salió latía a través de la cabeza de Carol. Ella vaciló, agarrando su sien como destellos de otra vida, una vida llena de risas, que se elevaba a través de cielos azules y un calor que pertenecía a un hombre que no podía recordar, parpadeaba por su mente. Pero tan pronto como aparecieron los destellos, se desvanecieron. La programación era demasiado fuerte, empujó hacia abajo los recuerdos fugaces, encerrándolos mientras ella reanudaba su asalto. Muy pronto, el líder de los rebeldes, un veterano canoso con un brazo cibernético, se enfrentó a ella con una mezcla de furia y miedo. Disparó su blaster con una precisión desesperada, pero los poderes de Carol se encendieron, absorbiendo los disparos antes de que ella tomara represalias con una explosión brutal que le rasgó el pecho y le salió de la espalda, dejando un agujero enorme a su paso. Y mientras Carol se paraba sobre él, con su bota en su cuello, el rebelde la miró, con una mirada suplicante en sus ojos. «Por favor, no». De repente, la cabeza de Carol golpeó con otra ola de dolor, su visión borrosa mientras la palabra Carol resonaba dentro de ella. El nombre tiró de algo dentro de ella, un fragmento de la persona que solía ser.
Sin embargo, no pude entenderlo, el control del chip retrocedió brutalmente, obligándola a terminar su misión. Con un movimiento rápido y sin corazón, ella le aplastó el cuello con su bota, poniendo fin a la vida del líder rebelde, su súplica se desvaneció en el aire frío de la noche. Cuando cayó la última resistencia, Carol se paró en medio de la carnicería, su misión completada, pero su mente comenzó a romperse bajo tensiones que no estaba diseñada para manejar. Ella se dirigió a los cielos, dejando atrás el puesto de avanzada mientras regresaba a Ala. El viento la pasó, pero fue el fuerte y penetrante dolor de cabeza el que dominó, abrumando sus sentidos. Mientras volaba, el nombre resurgió a través del dolor, claro y resonante, Carol. ¿Era de ella, o simplemente un fantasma de alguien que una vez conoció? La incertidumbre la atormentaba. Capítulo 79, Tierra. ¿De verdad esta vez? El aire en contratierra estaba lleno del aroma de la libertad y los nuevos comienzos mientras Peter y su equipo se preparaban para despedirse. Los habitantes liberados del laboratorio, una vez enjaulados y atormentados, ahora se reunían en el hangar del laboratorio para ver a sus salvadores, sus rostros grabados de gratitud. Peter se mantuvo a la vanguardia, con el corazón pesado pero esperanzado, mientras se dirigía a la multitud. Todos tienen la oportunidad de empezar de nuevo aquí, de construir algo genial, dijo, sonriendo calurosamente. Sé que puedes hacerlo. Junto a él, Groot añadió su firma, yo soy Groot, que todos entendieron como una despedida sincera. De repente, los antiguos cautivos se despidieron, agitando las manos y dando las gracias. Rocket, Teefs, Lilla y Flor se apartaron un poco del resto de su gente, ya que no se quedarían, sus emociones son complejas, una mezcla de emoción y ansiedad que los alimentaba. A medida que se acercaba la hora de la partida, Lilla se acercó a Peter, su voz teñida de emoción. Gracias, por todo. Nunca pensamos que veríamos el cielo, y mucho menos las estrellas. Peter irritando, dando palmaditas en la cabeza. Las estrellas son solo el principio, aseguró. La rampa de su barco se bajó con un silbido hidráulico, y la tripulación de Peter comenzó a abordar. Rocket y sus amigos miraron hacia atrás por última vez, con la mirada persistente en las personas que estaban dejando atrás. Con un asentido, se volvió y siguió a su nueva tripulación en el barco. En el interior, la atmósfera era eléctrica con anticipación. Mientras el barco se despegó y salió disparado del hangar, dejando a contratierra encogiéndose debajo de ellos, Rocket y sus amigos se abarrotaron en las ventanas, sus caras presionadas contra el vidrio mientras veían como el cielo azul se desvanecía mientras la extensión del espacio se despegaba. Ante ellos. Peter, con una sonrisa traviesa, conectó un par de altavoces voluminosos, que tomó del laboratorio, a su Walkman, música llenando la nave en un instante. Torretas de policía paseo en alfombra mágica de Steppenwolf torretas de policía. La melodía era extraña para Rocket, Teefs, Lilla y Flor, ya que nunca antes habían escuchado la música de Peter, pero algo al respecto se sentía acogedor y vigorizante. Teefs, generalmente reservado, golpeaba sus manos contra su silla de ruedas al ritmo, con una ligera sonrisa jugando en sus labios. Lilla y Flor se balancearon suavemente, sus movimientos tentativos pero creciendo en confianza a medida que avanzaba la canción. Rocket permitió que un pequeño asentido, su comportamiento se relajó mientras dejaba que la música se lavara sobre él. Groot, en su esquina, se movía, sus extremidades de madera moviéndose con el ritmo. Yo soy Groot, declaró, disfrutando claramente de las melodías familiares. Howard y Cosmo, ya acostumbrados a los mixtapes de Peter, se establecieron para el viaje, con sus expresiones. Revan, el guerrero estoico, asintiendo con la cabeza, las comisuras de su boca apareciendo un poco con una rara sonrisa. Mientras el barco se encontraba a través del cosmos, Peter se tomó un momento para observar a sus nuevos miembros de la tripulación, con una sonrisa mirando en su cara. Bienvenidos a bordo, chicos. Rocket, alejándose de la ventana, se enfrentó a Peter. Nunca pensé que estaría aquí, ya sabes. Espacio, es mucho más de lo que imaginaba. Peter asintió, girando para mirar por la ventana también, sí, es bastante vasto, pero te acostumbrarás. A medida que las últimas notas de la canción se desvanecían en el zumbido de los motores del barco, Peter se alejaba de su tripulación y se dirigía a la consola de navegación. Las luces del salpicadero arrojaban un suave brillo en su cara. Sacó el mapa estelar, una compleja red de constelaciones y coordenadas que siempre pareció contener más secretos que respuestas. Con los dedos cuidadosos, escribió las coordenadas de su próximo destino, la ubicación que esperaba que los llevara a la Tierra, a su Tierra, al planeta que no había visto desde que era un niño. La pantalla parpadeó a medida que se establecían las coordenadas, el curso se ajustaba en cuestión de segundos. Sonó el panel de navegación, confirmando el curso establecido, y una voz suave y electrónica anunció, curso establecido para la segunda ubicación.
Llegada estimada, 3 días estándar. Mientras iniciaba la secuencia de hiperimpulsos, Peter se inclinó hacia atrás contra la consola, con la mirada a la deriva hacia las estrellas visibles a través de la ventana de visualización frontal. El vacío interminable del espacio siempre tuvo una manera de hacerlo sentir insignificante e increíblemente vivo al mismo tiempo. Vamos, cariño, encontramos el hogar esta vez, murmuró para sí mismo, con la mano acariciando la consola como si fuera un viejo amigo, una mezcla de esperanza y nostalgia coloreando su voz. 2 días después de su viaje a través del hiperespacio, el interior de la nave estaba tranquilo y la tripulación se instaló en la rutina de los viajes espaciales. Peter, con su icónica máscara, se sentó en la cabina aislada, con los dedos tocándose ligeramente en una almohadilla de datos. La pantalla iluminó su cara enmascarada con un suave brillo azul mientras se conectaba a un canal seguro, esperando la cara familiar de Padmé Amidala. La llamada se conectó, y la imagen de Padmé apareció en la pantalla, su expresión se iluminó mientras lo veía. Star-Lord saludó con una cálida sonrisa, su tono transmitiendo un indicio del afecto que había estado creciendo entre ellos durante sus muchas conversaciones. Oye, Padmé, respondió Peter, con su voz encendida. ¿Cómo te va todo por tu parte? Es tan pacífico y aburrido como puede estar aquí, respondió, con un toque de humor en su voz. Pero ya basta de mí. ¿Cómo va la búsqueda de tu planeta natal? ¿Ya has tenido suerte? La expresión de Peter se volvió reflexiva. Todavía no ha llegado. Pero el viaje ha sido agitado. Se detuvo, una sonrisa juguetona que se formó bajo su máscara. Girando el bloque de datos, apuntó la cámara a un sofá al otro lado de la cabina, donde Rocket y sus amigos estaban amontonados en una maraña aleatoria de extremidades y piel, todos profundamente dormidos y en paz. No encontramos la Tierra, pero encontramos algunos nuevos compañeros de tripulación. Los ojos de Padmé se iluminaron al ver su mano descansando contra su mejilla. «Oh, hijos adorables», exclamó, su voz llena de deleite. «Sí», se rió Peter, volviendo la cámara hacia sí mismo. Aunque últimamente se han vuelto mucho menos adorables, con su hábito de aliviarse en todo el barco. He tenido que enseñarles a usar el baño. Oh, no seas malo con ellos. Solo son lindos bebés, dijo Padmé, su sonrisa volvió rápidamente. Parece que estás reuniendo a un buen grupo. Deben ser muy especiales para que los traigas contigo. Lo son, estuvo de acuerdo Peter, con su tono sincero. Todos han pasado por muchas cosas también. Es algo noble lo que estás haciendo. Ayudando a aquellos que más lo necesitan, dijo, con la mirada con un profundo respeto por él. La conversación se desvió hacia temas más ligeros, sus burlas mutuas y sus risas llenan la conexión entre las galaxias. Hablaron de todo y de nada, la distancia entre ellos disminuyó por la tecnología que los conectaba. A medida que su llamada se acercaba a su fin, la expresión de Padmé se volvió reflexiva. Espero que encuentres tu hogar, Star-Lord. Ella dijo, antes de agregar, de esa manera puedes volver rápidamente a Naboo. Peter se rió, sacudiendo la cabeza. Gracias, Padmé. Me aseguraré de visitarlo pronto. Peter acababa de terminar su llamada con Padmé, la pantalla de su bloque de datos se estaba oscureciendo, cuando apareció otra notificación de llamada entrante. Miró la identificación de la persona que llamó, con los ojos un poco abiertos, era de su antiguo maestro Jedi. A toda prisa, se quitó la máscara de Star-Lord y la escondió antes de aceptar la llamada. Apareció la imagen de Mace Windu, sus rasgos severos se suavizaron ligeramente con la presencia del maestro Yoda, que se sentó en silencio a su lado. Peter, comenzó Windu, su voz llevando una mezcla de preocupación y reprimenda, se suponía que debías registrarte hace días. Peter se sintió incómodo, pasando una mano por su cabello. Lo sé, maestro Windu, lo siento. Se me escapó de la cabeza, admitió, después de haberlo olvidado mientras estaba lidiando con la situación en contratierra en ese momento. La mirada de Yoda era penetrante, incluso a través de la conexión digital. Nos preocupa, lo has hecho, entonó, con su voz suave pero con una innegable nota de preocupación. Peter ascendió, con una mirada disculpada en su cara. Me disculpo por preocuparme. No volverá a suceder. Los ojos de Windu se estrecharon ligeramente, no completamente convencidos, pero decidiendo presionar sobre asuntos más urgentes. Hemos llamado para advertirte, Peter. Manténgase fuera del espacio cree por el momento. El arrepentido cambio en la conversación despertó el interés de Peter. ¿Por qué? Pensé que el CRE tenía un nuevo gobierno ahora. Las cosas deberían estar calmándose, ¿verdad? No está tan establecido como parece, explicó Windu, con la cara seria. Ha habido múltiples levantamientos contra el nuevo gobierno de CRE, fallidos, pero significativos. Tienen un nuevo ejecutor, alguien muy poderoso y muy eficaz para anular estas rebeliones.
Yoda avanza lentamente. Seguro, no lo es. Cuidado, debes estar si te encuentras cerca del espacio Kree. Peter frunció el ceño, su mente se aceleró. La noticia de un poderoso ejecutor de Kree fue preocupante. ¿Puedes decirme más sobre este ejecutor? ¿Quiénes son? Windu negoció con la cabeza un poco. Los detalles son escasos, y eso es lo que nos preocupa. Este ejecutor aparece y desaparece, sin dejar supervivientes atrás. La República y el Imperio Nova todavía están recopilando información, pero está claro que no deben subestimarse. Peter absorbió esto, su preocupación se profundizó. Entendido, maestros. Me mantendré alejado del espacio de Kree por ahora, prometió, aunque su curiosidad todavía estaba allí, ardiendo intensamente. Windu le miró con severidad, como si leyera sus pensamientos. Sé consciente de tus acciones, Peter. Cuando terminó la llamada, Peter se quedó quieto, mirando la pantalla en blanco de su bloque de datos, el peso de las advertencias de los maestros Jedi resonando en su mente. Sus pensamientos se volvieron rápidamente hacia el misterioso y poderoso ejecutor de Kree mencionado por Windu. La descripción era vaga pero inquietante, y de repente, un nombre apareció en sus pensamientos, Carol Danvers, Capitán Marvel. Se inclinó hacia atrás en su silla, su mente se aceleró. ¿Podría Carol ser la ejecutora de la que estaban hablando? La idea era preocupante. Él sabía por las películas del MCU que ella debería estar con la Kree en este momento, pero solo había un problema. Él pensó, no obtendría sus poderes del Tesseract. Sabía que el Tesseract probablemente no existía en este universo, ya que las piedras del infinito no existen aquí, y es la piedra espacial la que impulsa el Tesseract. Entonces, no puede ser ella, ¿verdad? Peter se frotó la barbilla cuidadosamente, considerando las posibilidades. ¿Quizás algo más le dio poderes? Un día después, la nave continuó corriendo a través del hiperespacio, una elegante racha de luz con el telón de fondo del cosmos. Peter había pasado las últimas 24 horas en una meditación reflexiva, reflexionando sobre su conversación con sus maestros Jedi y la preocupante información que entregaron. Pero ahora, a medida que se acercaban a su destino, su enfoque volvió a la misión que lo había comenzado todo, encontrar la Tierra, su hogar. Mientras las alarmas de la nave señalaban su salida inminente del hiperespacio, Peter se paraba al timón, con las manos firmes en los controles. La tripulación, sintiendo la importancia del momento, se reunió detrás de él, observando atentamente. Las estrellas se realinearon en el espacio normal, y la vista frente a ellas cambió dañada. Ahí estaba, la Tierra. El planeta apareció como una hermosa esfera de azul y verde, con nubes que se arremolinaban sobre la Tierra y el mar. Fue un espectáculo impresionante, que subió una llama esperanzada en el pecho de Peter. Pero calmó su emoción con una precaución de su experiencia pasada. No me adelanté esta vez, murmuró en voz baja mientras comenzaba a manipular los controles. Inició los sistemas de escaneo de la nave, buscando las señales reveladoras que confirmarían que estaban en el lugar correcto, los satélites que orbitaban la Tierra, tal como registraba de las imágenes de su vida pasada. La tripulación esperaba en un silencio tenso, con los ojos fijos en la pantalla mientras el radar comenzaba a hacer ping. Blip tras blip apareció, y luego los escáneres visuales se acercaron, poniendo en foco las imágenes de varios satélites. Eran inequívocamente de diseño terrestre, elegantes y funcionales, con los logotipos de diferentes agencias espaciales internacionales blasonados a los lados. El corazón de Peter saltó en su pecho y una sonrisa se expandió por su cara. Lo hicimos, murmuró, con la voz baja antes de que la emoción finalmente se apoderara de él. Por fin estoy en casa. Al otro lado de la galaxia. El aire dentro de los cuartos de Darth Sidious en ala estaba cargado de oscura anticipación. Carol Danvers, vestida con su elegante traje de batalla, se puso de pie ante él, su postura rígida, casi robótica. Sidious, su cara envuelta en la sombra, la observó con una intensidad que hizo temblar el aire a su alrededor. Tu informe, dijo, su voz un susurro frío que parecía arrastrarse a lo largo de las paredes. Carol se enderezó, su voz sin emociones. La rebelión ha sido sofocada. Los líderes están muertos, no hay supervivientes. Un éxito, entonces, comentó Sidious, con sus delgados labios enrollados en una sonrisa sardónica. No decepcionas, capitán. Con cada rebelión que apaga, mi aferrarse al consejo gobernante se aprieta. Están empezando a ver la utilidad de alinearse con mi visión. Carol ascendiendo, su expresión es ilegible. El chip incrustado en su cráneo no solo controlaba sus acciones, sino que suprimía sus recuerdos, encerrando a la persona que una vez fue. Sin embargo, los destellos de esa otra vida a veces atraviesan la niebla, dejándola desorientada, aunque solo sea por un momento. Sidious se levantó de su asiento, sus movimientos fluidos y amenazantes.
¿Entiendes por qué agitamos estas rebeliones solo para aplastarlas? Carol permaneció en silencio, con la mirada fija. Por delante. No se trata simplemente de suprimir la disidencia, continuó Sirius, caminando ante la enorme ventana con vistas a la ciudad. Se trata de demostrar poder. Cada victoria que entregas convence al Consejo de su propia vulnerabilidad y de mi indispensabilidad. El poder no solo se gana en el campo de batalla, se gana en las mentes de nuestros adversarios. Las palabras colgaban pesadas en la habitación. Carol sintió un parpadeo de algo dentro de ella, un interrogante, una duda, sofocada de forma rápida por la programación del chip. Y ahora, la voz de Sirius cayó en un murmullo, venenosa y victoriosa, nos preparamos para la siguiente fase. Tu próximo objetivo será más desafiante, pero confía en que lo manejarás con tu eficiencia habitual. La voz de Carol era firme. ¿Quién es el objetivo? Alguien de proa a la resistencia, escondido en el borde exterior. Recibirá los detalles en breve. Por ahora, descansa y prepárate. Sirius se volvió para mirar por la ventana, su silueta se fusionó con la oscuridad de la habitación. Cuando Carol se volvió para irse, el nombre Carol volvió a resonar en su mente, más fuerte esta vez. Se detuvo, con una mano que se le levantó la cabeza, su cara se retorció de dolor. Los recuerdos amenazaban con avanzar, vislumbres de una vida que no podía reconocer. Se estabilizó contra la ola de desorientación y salió, sus pasos medidos y precisos. Sirius la vio irse, con una sonrisa jugando en sus labios. C-80, damisela en apuro. El barco aterrizó suavemente en el desierto a las afueras de Los Ángeles, su casco se enfrió mientras el aire frío lo barrió. Era la mitad de la noche, y el área estaba envuelta en la oscuridad, la silenciosa extensión de arena proporcionaba la cobertura perfecta. Peter había elegido este lugar precisamente por su aislamiento, lejos de mirar con indiscreta y fuera de lo común. Una vez que el barco estaba seguro, Peter presionó el interruptor para bajar la rampa. El metal pesado aterrizó en el suelo arenoso con un sonido sordo, y la tripulación se preparó para salir a la tierra, para muchos de ellos era la primera vez. Peter lideró el camino, sus botas golpeando el suelo con un crujido suave. Respirando hondo, se llenó los pulmones con el aire fresco de la noche, teñido con los aromas distantes de la civilización y el inconfundible toque de contaminación. Ah, buen y viejo aire contaminado de la tierra, suena, su voz teñida de sarcasmo y nostalgia. Pero mientras inspeccionaba el paisaje tranquilo, una repentina y sutil perturbación se recorrió a través de la fuerza, una llamada desesperada de ayuda que resonaba a través del vasto y vacío desierto. La expresión de Peter cambió de relajado a alerta mientras sintonía la sensación, con sus instintos Jedi en acción. Volviendo al barco, habló rápidamente, volveré en un segundo. Solo tengo que comprobar algo. Sin esperar una respuesta, se metió en la bodega de carga, agarrando una bicicleta de velocidad. El motor rugió a la vida bajo su toque experto, y con un gesto a su tripulación, que miró con una mezcla de curiosidad y preocupación, se fue rápidamente hacia la noche del desierto. Las luces de la bicicleta cortan una racha brillante a través de la oscuridad mientras Peter seguía el tirón de la fuerza, y la sensación de urgencia segundo crecía con cada que pasaba. El desierto voló en un desenfoque de sombra y luz mientras corría hacia la fuente de la perturbación, listo para enfrentarse a lo que le esperaba en la soledad del vasto desierto. Más temprano en la noche, una niña pelirroja de 14 años se preparó contra el frío metal de la puerta de su coche, Natasha Romanoff, la recién graduada de la Academia de la Sala Roja. Su misión había sido clara, eliminar a un magnate clave de la tecnología que estaba a punto de vender datos críticos a los enemigos de la Sala Roja, o eso se le dijo. Se suponía que iba a ser un trabajo sencillo, su primera misión en solitario fuera del país como viuda negra de pleno derecho, un título que le acababan de otorgar. Natasha había ejecutado su misión con una precisión letal. El objetivo había sido en una fiesta lujosa, su detalle de seguridad subestimando a la joven que se deslizó dentro gracias a su impresionante aspecto y excelente entrenamiento. Pero escapar había resultado más difícil de lo que ella esperaba. Su salida fue caótica, marcada por disparos y el chirrido de los neumáticos. Las balas habían comenzado a volar en el momento en que ella había dejado la escena, sus perseguidores implacables y despiadados. Ella había logrado esquivar la mayoría, pero una le había rozado el hombro. ¡Uf! Gruñó mientras se precipitaba a su elegante y robado coche deportivo de 2 puertas, saliendo del camino de entrada. Mientras Natasha se lanzó por las calles de Los Ángeles, tejiéndose entre vehículos más lentos, el rugido de los motores resonó detrás de ella. Un convoy de SUV oscurecidos, cada uno lleno de hombres y mujeres armados, se asomó sobre ella, sus faros cortando la oscuridad como ojos depredadores fijados en sus presas. ¡Mierda!
Ella gritó mientras notaba que los autos se ponían al día a través del espejo retrovisor, con una mano en su herida abierta, manteniendo una presión constante, la otra mano enganchada al volante. La persecución continuó, las luces de la ciudad se desvanecieron en rachas mientras su coche se iba hacia el aislamiento del desierto. Su entrenamiento la había preparado para el dolor, para el peligro, pero el miedo crudo a ser perseguida, cazada, era algo nuevo, algo ferozmente real. Finalmente, sucedió lo inevitable, una bala encontró su marca, destrozando el neumático de su coche. Se salió de control, lanzando chispas en la noche mientras el metal raspaba el asfalto, antes de estrellarse contra las afueras de arena. Natasha se arrastró de los restos, su cuerpo gritando en protesta, su entrenamiento fue lo único que la mantuvo consciente. Con una fuerte ingesta de aliento, tropezó con el desierto, sus pasos inestables mientras la sangre goteaba de su pierna y hombro. El sonido de los vehículos de sus perseguidores se hizo más fuerte, sus faros barriendo el paisaje como focos de búsqueda. Corrió tan rápido como pudo, con el corazón latiendo en el pecho. Pero el desierto era vasto, implacable, ya a medida que los faros se cerraban, Natasha se encontró disminuyendo la velocidad, sus lesiones superando su determinación. Estallido. Y muy pronto, sonó un disparo, resonando en contra de la tranquilidad de la noche, y el dolor explotó en su muslo. ¡Ah! Se cayó, con las manos agarrando la herida mientras un grito se le escapó a los labios. El suelo debajo de ella era frío, duro, y mientras miraba a las estrellas, sabiendo que no había manera de salir de esto, no pudo evitar pensar en Yelena, su hermana pequeña en todo menos sangre. La promesa que hizo de regresar sana y salva de su primera misión se sintió como un peso alrededor de su cuello. A medida que el círculo de sus perseguidores se estrechaba, cada uno se acercaba con las armas desenvainadas, la mente de Natasha se aceleró. Ella imaginó una vida diferente, una lejos de los pasillos fríos de la sala roja, donde podría haber sido libre, o tal vez incluso ordinaria. Las lágrimas se entremezclaron con la suciedad de su cara mientras susurraba, «Lo siento, Yelena». Creyendo que estos son sus últimos momentos. Cerró los ojos, una súplica silenciosa que escapó de su corazón, deseando desesperadamente que alguien viniera a salvarla. Y luego, justo cuando sus perseguidores estaban a solo unos pasos de distancia, cortando la tensión, un extraño zumbido atravesó la noche. Las cabezas giraron, y el haz de la luz de una bicicleta más rápida cortó a través de la oscuridad, acelerando en su dirección a una velocidad increíble. Natasha entrecerró los ojos contra el brillo, su corazón se llenó con una mezcla de esperanza e incredulidad. ¿Qué es eso? La bicicleta se detuvo y saltó una figura, extrañamente fuera de lugar cuando aterrizó directamente al lado de Natasha, rodeado de docenas de personas armadas. «Hola». Peter saludó a la chica sangrante frente a él, con los ojos abiertos por un momento mientras la reconocía. Viuda negra. Rápidamente se agarró de sí mismo antes de hacer gestos con sus asaltantes de aspecto sorprendido. ¿Esta gente mala te está molestando? Natasha tartamudeó, su voz se atrapó en la garganta, las palabras le fallaron. Ella parpadeó, insegura de si el hombre que tenía delante era una ilusión, un truco de su mente, desesperado por la salvación. Uno de los hombres armados, aparentemente el líder, se adelantó, con su arma entrenada sobre Peter. «Sal ahora», ladró con autoridad, con el dedo apretado en el gatillo. «O te sacaremos. Y no te molestes con ella, es una asesina». La mirada de Peter se desplazó hacia Natasha, con las cejas levantadas en una pregunta silenciosa. «¿Es eso cierto?», preguntó, su tono es claro, pero los ojos se perforan. «¿Has matado a alguien recientemente?». Natasha reunió su fuerza, lágrimas falsas que brotaron y se mezclaron con sus reales mientras giraba su historia. «No, por favor, tienes que creerme», sollozó, interpretando a la damisela con una perfección desesperada. «Está mintiendo. Necesito ayuda. Están tratando de matarme». Peter se rió suavemente, arrodillado a su nivel. «Eres una buena mentirosa, ¿lo sabes? Pero, lamentablemente, soy bueno leyendo a la gente». Su sonrisa no vaciló, encontrando su pequeña astucia divertida. La fachada de Natasha se rompió, su aplomo entrenado flaqueó bajo su mirada exigente. Ella suspiró, dejando caer el acto, sus ojos se aguantaron mientras se enfrentaba a la realidad de su situación. Iba a morir aquí en este desierto y nadie la salvaría. El líder escupió una advertencia, «¿Sabes lo que es ahora? Vete, o disparamos». Peter se puso de pie, caminando protectoramente frente a Natasha. «No, ustedes deberían ser los que se vayan», dijo con un movimiento de la mano desdeñoso. Su postura era relajada, pero había un acero subyacente en su voz. Natasha lo observó, su confusión dando paso a un parpadeo de esperanza. ¿Por qué se arriesgaría por ella, un extraño y un asesino en eso? Su audacia y su tonta valentía la dejaron sin palabras.
¿Por qué? La voz del líder era incrédula, casi burlándose. ¿Por qué proteger a un asesino? Peter se encogió de hombros, sus ojos parpadeando. No lo sé. Tal vez sea porque creo que es linda. Su sonrisa era descarada, con el objetivo de suavizar la tensión. Natasha no pudo evitar sonrojarse un poco, a pesar de la gravedad de su situación, una pequeña sonrisa casi imperceptible que tiraba de sus labios. Inmediatamente, la paciencia del líder se rompió. Levantó su arma más alta, un ultimátum final colgando en el tenso aire nocturno. Última oportunidad. Aléjate. La respuesta de Peter fue tranquila, su voz firme pero ligera, como si estuviera discutiendo el clima en lugar de enfrentarse a un escuadrón de hombres armados. Deberías irte en paz. Confía en mí, no quieres apretar esos gatillos. No terminará bien para ninguno de vosotros. Advirtió. La tensión en el aire era palpable, una manta gruesa que parecía sofocar el aliento de la noche del desierto. Natasha, a pesar de su entrenamiento, encontró una preocupación rodeando su estómago por el extraño que inexplicablemente había decidido arriesgar su vida por la suya, incluso después de saber que era una asesina. Ella estaba a punto de expresar su preocupación, para instarlo a reconsiderar su posición audaz, cuando el líder, cansado del punto muerto, tomó su decisión. Has tenido tu oportunidad, gruñó, y con un movimiento rápido, su dedo se apretó en el gatillo. Una sola bala se aceleró hacia el pecho de Peter. El tiempo parecía ralentizarse para Natasha mientras miraba, horrorizada. Pero Peter, con una calma asombrosa, levantó la mano. La bala se detuvo en el aire, suspendida por una fuerza indómita, antes de que regresara, volando directamente hacia el líder. Golpeó con una precisión mortal, incrustado en su cabeza y dejándolo caer instantáneamente al suelo. Un silencio aturdido cayó sobre el grupo mientras el cuerpo del líder golpeaba contra el suelo arenoso. Los otros individuos armados miraron con conmoción y miedo, su comprensión de la situación se vio alterada por el evento imposible que acababan de presenciar. Peter los miró a su alrededor, su expresión sombría. Te dije que no terminaría bien, dijo simplemente. Natasha, todavía en el suelo, lo miraba fijamente, su mente corriendo. Ella había visto muchas cosas en su tiempo con la Sala Roja, pero esto, estaba más allá de cualquier cosa que pudiera comprender. Peter no se había movido de su lugar, pero el líder estaba muerto, y no por ningún medio visible. Al sentir la vacilación entre la multitud, la voz de Peter se suavizó. Puedes irte si quieres. No tienes que hacer esto, los instó. Tu líder está muerto, pero no tienes que unirte a él. Vete a casa, vive una vida larga y feliz. Sus palabras parecían resonar con algunos, ya que sus armas bajaban ligeramente, la duración de terminación de sus ojos vacilaba. Sin embargo, no todos estaban convencidos o listos para abandonar su misión. Inducido por el miedo y la necesidad de eliminar lo que no podía entender, uno gritó, reuniendo a los demás. Es solo un niño. No sé lo que hizo, pero no puede hacérnoslo a todos. Vamos a matarlo. Mientras apretaban sus gatillos, un aluvión de balas se lanzó hacia Peter. Pero con otro movimiento de la mano, los detuvo a todos con su telequinesis. Luego, con una cara sombría, devolvió las balas a sus remitentes. Cada bala encontró su marca, y uno por uno, los atacantes desafiantes restantes cayeron, sus cuerpos golpeando el suelo con finalidad. Natasha observó, con los ojos bien abiertos con una mezcla de horror y asombro. La realidad de las habilidades de su salvador era clara y aterradora. Peter no era solo un hombre, era algo completamente diferente, algo poderoso. Con la amenaza inmediata neutralizada, Peter se volvió hacia los pocos que habían hecho atención a su advertencia y no habían atacado. Los alejó con una sacudida de su mano. Aterrorizados de que pudieran ser los siguientes, dejaron caer sus armas y huyeron a la oscuridad, dejando a Peter y Natasha solos en medio de la carnicería. A medida que el polvo se asentó y el silencio del desierto los envolvió una vez más, Natasha miró a Peter, sus ojos reflejando la luz de la luna y su nueva percepción del hombre que acababa de salvar su vida. ¿Quién eres tú?, preguntó Natasha, tartamudeando por sus palabras. Yo. Peter se señaló a sí mismo como si no supiera con quién estaba hablando. Soy Star-Lord. Star-Lord. Natasha repitió, una pequeña risa escapando a pesar del dolor palpitante de sus heridas. Vale, ¿quién eres realmente? Ella volvió a preguntar, pensando que estaba bromeando. ¿Por qué todo el mundo se burla de mi genial apodo? Peter se agachó, deprimido, dibujando círculos en la arena con el dedo. Este comportamiento solo parecía hacerla reír aún más. Y solo se redujo a medida que su fuerza se redujo, su pérdida de sangre pasó factura. Sus risas se desvanecieron en respiraciones superficiales y sus ojos revolotean mientras luchaba por mantener la conciencia. Natasha.
Los ojos de Peter se abrieron de par en par cuando se apresuró a su lado, con su voz sosteniendo una nota de urgencia. Sus ojos remotuaron débilmente, el esfuerzo por mantenerlos abiertos es visiblemente agotador. A medida que su conciencia disminuye, una arrepentida realización atravesó su dolor y desorientación. Su mirada se fijó en la cara de Peter, la confusión y la sospecha parpadeaban a través de su visión atenuante. ¿Cómo sabía mi nombre?, se preguntó a sí misma, pero antes de que pudiera reflexionar más o expresar su pregunta, la oscuridad que bordeaba su visión se hinchó, consumiendo su conciencia por completo. C-81, escudo. Peter se apoyó contra la pared en la tranquila bahía médica a bordo de su barco, con el suave pitido de los monitores y el equipo que lo rodeaba. Una Natasha Romanoff yacía inconsciente en una cama médica frente a él, con su respiración igual y lenta, signos de su reciente terrible experiencia evidentes en los vendajes que la adornaban. El equipo de Peter, Grodd, Cosmo, Howard, Revan, Rocket, Teves, Lilla y Floor, miró a Natasha con una mezcla de preocupación y curiosidad. El grupo estaba lleno de conversaciones tranquilas sobre los eventos de la noche, cada uno tratando de reconstruir lo que sucedió. Howard, sentado a un lado con un martini en la mano, no pudo evitar preguntar, ¿en serio, Peter, cómo te las arreglas siempre para encontrar damiselas en apuros donde quiera que vayamos? Su voz llevaba una mezcla de diversión y curiosidad genuina. Peter simplemente suena, encogiéndose de hombros con indiferencia. ¿Qué puedo decir? Es a la vez una bendición y una maldición. Muy pronto, su conversación se interrumpió mientras Natasha se agitaba en la cama, sus movimientos son leves pero inequívocos. La cabeza de Peter se chasqueó hacia ella, una expresión seria que reemplazó a su habitual sonrisa juguetona. Ella se está despertando, susurró con urgencia. Todo el mundo fuera, ahora. No queremos asustarla, después de todo, ninguno de ustedes es exactamente a lo que está acostumbrada. Los murmullos de renuencia llenaron la habitación cuando la tripulación comenzó a mezclarse. Grodd, un poco más lento que el resto, fue el último en irse, su figura permaneciendo en la puerta mientras las puertas automáticas se cerraban detrás de ellas. Los párpados de Natasha se abrieron, y lo primero que vio fue que Grodd se retiró. Su mente, nebulosa por los sedantes, la pérdida de sangre y el agotamiento, no podía comprender completamente si había visto un árbol andante o si su mente le estaba engañando. Cuando la puerta se cerró, ella se enteró de su entorno. La habitación era diferente a cualquier hospital que hubiera visto, llena de tecnología que parecía mucho más allá de lo que la Tierra tenía para ofrecer. Su mirada cayó en Peter, quien se acercó a su cama con una mirada preocupada. ¿Cómo te sientes?, Peter preguntó con delicadeza. ¿Algún dolor? Natasha, que todavía está procesando su entorno, evaluó rápidamente su condición. Sus heridas fueron atendidas por expertos, vendadas con el cuidado que no esperaba. Estoy bien, respondió con cautela, con su voz ronca. Sin embargo, me vendría bien un vaso de agua. Claro, dijo Peter, girando para traerle un trago. En el momento en que le dieron la espalda, años de entrenamiento en Red Room y lavado de cerebro se pasaron en marcha. La mente de Natasha, influenciada por el sutil condicionamiento y los instintos de supervivencia, vio una oportunidad. A pesar del miedo a las habilidades inexplicables de Peter, no pudo suprimir la necesidad de escapar. Antes de que Peter pudiera dar un paso, Natasha saltó de la cama, sus movimientos rápidos y precisos. Pero, lamentablemente, para ella, Peter sintió el ataque. Con un movimiento rápido, esquivó su golpe, su mano agarró su muñeca con un agarre firme. Fácil allí, advirtió Peter, con su voz firme pero llena de un toque de decepción. No soy tu enemigo. Natasha luchó contra su agarre, sus instintos se encendieron de nuevo, lo que la llevó a lanzarse una vez más. Pero Peter estaba listo. La atrapó por los hombros, con su agarre firme. Natasha, él instó, pero ella continuó luchando, pateando sus piernas para enredarse alrededor de su cuerpo, tratando de ponerlo en algún tipo de barra de brazos. Peter, despreocupado por su ataque, sintió algo más profundo en el juego. Cerrando los ojos, ampliando sus sentidos a través de la fuerza, extendiendo la mano para tocar su mente suavemente con una pizca de telepatía, la misma telepatía que una vez usábamos para hablar con el maestro Windu en el campo de batalla mientras todavía escuchaba su música. Fue una operación delicada, y la conexión era frágil, ya que esta técnica no estaba diseñada para ser utilizada de esta manera. Pero después de unos segundos, encontré exactamente lo que estaba buscando, un complejo laberinto de barreras y desencadenantes meticulosamente entrelazados dentro de la psique de Natasha. Era como nada que hubiera encontrado antes. Dentro de ese laberinto mental, discernió un parpadeo de la verdadera Natasha, una parte de ella que estaba luchando contra las respuestas automáticas perforadas en ella.
Estaba claro que no quería atacar, sin embargo, su cuerpo se movía por su propia voluntad, impulsado por una programación profundamente arraigada. Esto es un desastre. Peter pensó para sí mismo mientras se dio cuenta de cuánto trabajo le llevaría a Natasha arreglarlo. Debería centrarme en calmarla por ahora. Las luchas de Natasha cesaron gradualmente cuando sintió una calma desconocida sobre ella. Sus músculos se relajaron involuntariamente, la confusión se grabó en su cara. ¿Qué me estás haciendo?, preguntó, su voz una mezcla de miedo y curiosidad. No te estoy haciendo daño, aseguró Peter, con su voz suave. Solo estoy tratando de calmarte y ayudarte a recuperar algo de control, al menos por el momento. Mientras mantenía la conexión, la expresión de Peter se suavizó. No sé si te das cuenta, pero te han lavado el cerebro. Es como si estuvieras programado para reaccionar dependiendo de la situación, incluso en contra de tu voluntad. Los ojos de Natasha se abrieron de par en par, una oleada de pánico la atravesó. Las paredes que había construido para compartir sus emociones se desmoronaron ligeramente, permitiendo que su vulnerabilidad saliera a la superficie. Yo, no quiero pelear contigo, admitió cuando Peter terminó su trabajo, poniéndola de nuevo en control, su voz apenas un susurro. Lo siento mucho. No era mi intención. Peter se acercó, soltando suavemente su agarre sobre sus hombros y dando un paso atrás para darle algo de espacio. Sé que no lo hiciste, dijo, su tono relajante. Solo respira hondo y relájate. No elimina la programación, ya que eso solo se puede hacer con tu propio esfuerzo, pero te he ayudado a tomar el control por el momento. Natasha se acuesta, la tensión se aliviaba de su cuerpo mientras procesaba las palabras de Peter. Una parte de ella quería rechazar su ayuda, rechazar cualquier ayuda, como cuestión de orgullo. Pero otra parte, la que estaba cansada de mirar siempre por encima de su hombro, quería creerle. ¿Por qué me ayudarías?, ella preguntó, con la mirada fija en él, buscando cualquier indicio de engaño. Peter irritante, porque yo quería. Responde simplemente, encogiéndose de hombros. Natasha expresó sus palabras, su mente entrenada analizando todos los ángulos. Sin embargo, a pesar de su escepticismo, sintió una emoción de esperanza, una sensación que realmente no había experimentado en mucho tiempo. Gracias, finalmente dijo, con su voz suave, todavía atada con un poco de incredulidad. No hay problema, dijo Peter, sonriendo y guiñando un ojo. Normalmente cobro por mis servicios, pero haré una excepción para ti. Mientras hablaba, un débil rubor le tiñó las mejillas por segunda vez ese día. Su voz vaciló de vulnerabilidad hasta que un recuerdo arrepentido agudizó su mirada con sospecha. Me llamaste Natasha antes. ¿Cómo sabes ese nombre?, preguntó ella. Peter se detuvo, una sonrisa juguetona se ponía a la cara. Soy psíquico, respondió, con un tono ligero, casi bromeando. Natasha encogió los ojos estrechos, leyendo la ligera tensión en su postura, la forma en que su mirada se alejó por un momento. Estaba claro que estaba mintiendo y bromeando para desviar la pregunta, pero la probabilidad de que en realidad fuera psíquico parecía muy posible. Después de todo, tiene poderes extraños. Esa no es una respuesta, replicó con nitidez, su tono plano pero su mente alerta, buscando la verdad detrás de su evasión. La sonrisa de Peter se hizo más amplia, disfrutando de la mirada desconcertada de su cara. No lo es, ¿verdad?, dijo simplemente, negándose a darle una respuesta. Sinceramente, se olvidó de que aún no se habían presentado el uno al otro. Necesito tener más cuidado en el futuro con las caídas de nombres accidentales como esta. Al darse cuenta de que aún no se habían presentado exactamente, Peter extendió la mano. Por cierto, soy Peter. Peter Quill. Natasha observó su mano extendida con cautela antes de tomarla, su agarre firme a pesar de la confusión aún evidente en sus ojos. Natasha Ivanov, respondió, dando un apellido falso como reflejo, un hábito que se le realizó de sus muchos años en la Sala Roja. Peter le estrechó la mano, con los ojos centelleando de travesuras. Es un placer conocerla, señora Ivanov, dijo, y luego hizo una pausa, su sonrisa se encendió. ¿O debería decir, señora Romanov? Los ojos de Natasha se abrieron de par antes de que un indicio de molestia parpadeara en su cara. Peter se rió a la ligera de su expresión. Recuerda, soy un psíquico, le recordó. Soplando un poco, Natasha cruzó los brazos, decidiendo jugar por el momento. Muy bien, psíquico, ¿cómo se supone que voy a arreglar esta programación que mencionaste?, preguntó, su tono es una mezcla de escepticismo y curiosidad genuina. El comportamiento de Peter cambió a algo más serio cuando se acercó a ella de nuevo, esta vez acercando una silla a la cama. Bueno, no va a ser fácil, y no va a ser rápido, comenzó, su voz se ablandó para transmitir la gravedad de la situación. Pero conozco algunas técnicas de meditación que podrías usar.
Podrían ayudarte a analizar y organizar tus pensamientos y obtener control sobre tus respuestas implantadas. Natasha parecía escéptica, sus ojos se estrecharon ligeramente. ¿Meditación? ¿Eso es todo? Ella preguntó, mirándolo como si fuera un médico de fraude, ofreciéndose a curar su cáncer con acupuntura. Se trata más de obtener información sobre tu propia mente, entender los desencadenantes y aprender a controlar tus respuestas, explicó Peter. No es una cura instantánea, pero es un comienzo, una forma de recuperar tu autonomía. Al ver su continuo escepticismo, pero también su creciente curiosidad, Peter decidió demostrarlo. Aquí, déjame mostrarte una técnica básica. Se llama mapeo mental. Esta meditación te ayudará a explorar y organizar tus pensamientos y recuerdos internos, proporcionando estructura a lo que puede sentirse como un caos en tu mente. Se movió detrás de ella, colocando su mano en su espalda, usando la fuerza para guiar a Natasha a través del proceso, instruyéndola para que se centrara en su respiración, para que sintiera la cama debajo de ella, el peso de su propio cuerpo, el pitido constante del equipo de la bahía médica. Concéntrate en estas sensaciones, deja que te anclen. Cada vez que tu mente comienza a vagar a lugares oscuros, tráela de vuelta aquí, a ahora, ordenó Peter suavemente. Natasha siguió sus instrucciones, sintió su mano en su espalda, un ceño fruncido de concentración arrugando su frente mientras sentía que una cálida energía la envolvía. ¿Qué es eso? Ella exclamó. Concentrarse. Peter por detrás, su mano brillando con la fuerza. Cerrando los ojos, Natasha siguió las instrucciones de Peter para la técnica de mapeo mental. Ella visualizó navegando a través de un laberinto de sus pensamientos y recuerdos, identificando y organizando cada elemento. A medida que profundizaba, casi podía ver los fríos y meticulosos bloques de su acondicionamiento que se le presentaban. La habitación permaneció en silencio, excepto por su respiración rítmica y el pitido ocasional de los monitores. Después de unos momentos intensos de exploración mental, Natasha abrió los ojos de par en par al darse cuenta. No estabas mintiendo. Realmente me han lavado el cerebro y ni siquiera lo sabía, admitió, con una voz más suave, más introspectiva que antes. Oh, no mires tan hacia abajo, Peter le quitó la mano de la espalda y el golpe por la frente. Oh. Ella gritó mientras se estremecía y se frotó la cara de la que se pica. ¿Para qué era eso? Porque me apetecía. Peter respondió simplemente, con una sonrisa burlona en su cara. Ahora, ¿por qué no descansas un poco? Después de todo, estás herido. Dijo, girando para caminar hacia la puerta. Volveré a visitarte pronto. Espera. Natasha llamó, su mirada intensa pero cansada. ¿Qué? Peter se detuvo, mirando por encima de su hombro. ¿Por qué me ayudas? ¿Qué obtienes de esto? Preguntó, con los ojos escépticos y cautelosos. Peter se encogió de hombros, su expresión es sincera. ¿No respondí ya a esa pregunta cuando te salvé? Los ojos de Natasha se abrieron de par en par cuando de repente recordó las palabras de Peter de cuando la había rescatado por primera vez, afirmando despreocupadamente que la estaba ayudando porque pensaba que era linda. Apenas podía creerlo, su cara se volvió roja una vez más, una mezcla de vergüenza e incredulidad pintando sus rasgos. Peter se rió de todo corazón al notar su reacción, el sonido resonando ligeramente en la bahía médica. Nos vemos más tarde, Natasha, llamó, volviendo a guiñar un ojo justo antes de salir de la habitación. La puerta se cerró justo un tiempo para que Natasha agarrara el objeto más cercano, un pequeño escáner digital de la mesita de noche, y lo lanzara a la puerta de cierre, apuntando a Peter, pero golpeando el metal sólido en su lugar. Dejada sola en la habitación tranquila, Natasha volvió a la cama con un suspiro frustrado. ¿Qué me pasó?, murmuró para sí misma, con la mano apoyada en la frente mientras trataba de dar sentido a sus reacciones. Nadie la había hecho sonrojar así antes, y aquí estaba Peter, logrando hacerlo 3 veces en el lapso de una sola reunión. Decidida, se juró a sí misma que sería la última vez. Sentada con determinación, se posicionó como Peter lo había mostrado antes, con las piernas cruzadas y la espalda recta, con las manos apoyadas sobre las rodillas. Cerrando los ojos, comenzó a meditar, centrándose en la técnica que Peter había explicado. Ella visualizó su mente como un mapa complejo, con la intención de navegar a través de los caminos enredados de su acondicionamiento y tomar el control de sus respuestas. A medida que profundizaba en su meditación, las distracciones de sus sensaciones físicas y la vergüenza anterior se desvanecieron, reemplazadas por un profundo enfoque en la curación de su mente. Estaba decidida a arreglarse a sí misma, a recuperar el control. El sol del desierto ya estaba alto en el cielo cuando Nick Fury, una figura alta e imponente con un rostro severo, y Phil Coulson, un hombre un poco más joven con una apariencia ordenada, resaltado por su cabello cuidadosamente peinado, llegaron a la escena.
del crimen acordonada a las afueras de Los Ángeles. La policía local había grabado el área, sus cruceros se estacionaron al azar mientras intentaban dar sentido al caos que se había desarrollado durante la noche. Cuando Fury y Coulson se acercaron, un oficial se adelantó, bloqueando su camino. Esta es una escena del crimen activa, voy a tener que pedirte que... Estamos con la División de Intervención Estratégica de la Patria, Aplicación y Logística, interrumpió Fury, con su tono tan acero como su mirada, mostrando su placa con facilidad practicada. El oficial dudó, con los ojos entre la insignia y la cara inquietante de Fury. Nunca he oído hablar de, lo que sea que fuera ese bocado de tonterías, respondió, con escepticismo enhebrando su voz. Coulson observó en silencio mientras Fury suspiraba y sacaba su teléfono móvil del tamaño de un ladrillo. En un segundo lo harás. Después de una breve conversación apagada, la radio del oficial cobró vida, la voz de su superior aguda y clara. Déjalos pasar y coopera. Eso es una orden. La postura del oficial se aguantó, y se hizo a un lado, murmurando disculpas. La línea de policía se separó, permitiendo a Fury y Coulson un acceso sin obstáculos a la escena. El desierto fue un testigo silencioso de los acontecimientos de la noche. La arena, perturbada solo por la brisa ocasional, se extendía alrededor de varios cuerpos sin vida. Fury lideró el camino, sus ojos escaneando cada detalle. Se detuvo junto a un cuerpo, haciendo gestos con Coulson. Revisa sus bolsillos. Sin una palabra, Coulson se arrodilló junto al cadáver, con los dedos buscando hasta que encontraron una insignia oculta del cielo. Lo sostuvo a Fury, asintiendo con la cabeza. Es el agente Marco, como temíamos. La voz de Coulson estaba pesada de arrepentimiento. El agente Marco había estado encubierto, investigando una dudosa empresa de tecnología. Cuando no se registró después de su último informe programado, Shield se preocupó por su seguridad. Reconociendo la gravedad de la situación, envió a Fury, junto con su aprendiz Coulson, para descubrir su destino y evaluar la situación. Mientras Coulson le sostenía la placa a su supervisor, Fury ya ni siquiera lo miraba, su atención fue captada por un peculiar rastro lineal en la arena. No eran huellas ni huellas de neumáticos, era otra cosa. ¿De qué crees que es eso?, preguntó, con la voz baja. Coulson miró por el sendero, encogiéndose de hombros. Probablemente solo el viento o algo así. Fury avanza lentamente, con los ojos todavía fijos en el camino. Sí, tal vez. Su voz se alejó mientras miraba fijamente a la distancia, su instinto diciéndole que había más. C-82, el dulce sabor del hogar. La puerta de la bahía de medicina se cerró con un suave silbido, sellando a Natasha dentro mientras Peter se encerraba detrás de él y se iba para dirigirse a su variado e inusual equipo. Todos estaban reunidos en el pequeño y desordenado salón de su barco. Escuchen, todos, comenzó Peter, con su voz firme pero tranquila. Nuestro invitado necesita descansar. No quiero que nadie la moleste. Ella nunca ha visto nada como ustedes antes, y tenemos que facilitarla en todo el asunto de los extraterrestres sin abrumarla. Los murmullos de acuerdo pasaron por el grupo, aunque Groot inclinó la cabeza, mirando desconcertado. Yo soy Groot. Entonó, lo que Peter interpretó con un pequeño asentido. Sí, amigo, incluso tú. Solo por ahora, hasta que se oriente, aseveró Peter. Con la tripulación informada, el comportamiento de Peter cambió a medida que una chispa iluminó sus ojos. Además, voy a McDonald's, anunció con un tono que mezclaba nostalgia y emoción. Habían pasado años desde que había estado en la Tierra, y la idea de probar algo tan mundanamente terrestre como la comida rápida fue inesperadamente emocionante. La tripulación intercambió miradas en blanco, su confusión es evidente. Ninguno de ellos, aparte de Cosmo, que tenía sus propios orígenes terrenales, había oído hablar de McDonald's, y mucho menos había entendido la importancia de un lugar así. ¿Qué es el nuevo McDonald's? Howard pronunció mal el nombre, bebiendo su martini con un aire de curiosidad genuina. Es un lugar en la Tierra donde hacen algunas de las mejores comidas que nunca ha probado, explicó Peter, haciéndole la boca agua mientras enumeraba los artículos que anhelaba. Nuggets de pollo, patatas fritas, doble cuarto de libra. Por supuesto, Peter sabía en su corazón que McDonald's no se consideraba una buena cocina, y para todos los estándares culinarios, no estaba ni cerca de la mejor comida que la Tierra tenía para ofrecer. Pero para él, McDonald's era más que solo comida rápida, era un puente hacia sus vidas pasadas, tanto el niño que había crecido saboreando estas golosinas con su madre, como el hombre que idealizó las pequeñas comodidades de su planeta natal. Los buenos recuerdos vinculados a esas comidas sencillas hicieron que los sabores sepan mejor que cualquier plato gourmet. Cosmo no pudo contener su emoción. Comenzó a caminar alrededor de Peter, su cola meneando furiosamente. ¿Puedo ir? ¿Puedo ir? ¿Puedo ir? Ladró con entusiasmo.
Peter se rió, asintiendo con la cabeza. Sí, Cosmo, puedes venir. Pero tienes que quitarte el traje, ¿vale? No podemos llamar demasiado la atención. Aceptando a regañadientes, Cosmo se corrió a la bodega de carga para prepararse, su voz resonó, nos vemos en la rampa. Mientras Peter seguía, el resto de la tripulación se quedó atrás. Peter solo podía ofrecer un encogimiento de hombros y una promesa. Lo siento, chicos. Traeré algo para todos, lo prometo. Al salir de la nave, Peter y Cosmo encontraron el sol en lo alto del cielo. Montaron la bicicleta más rápida estacionada cerca, el motor ronroneando a la vida bajo las manos expertas de Peter. Con un rápido vistazo a Cosmo, que se había quitado el traje y ahora parecía a cualquier otro perro de la tierra, Peter aceleró el motor. Vamos a casa, chica, dijo con una sonrisa. El viento pasó por delante de ellos mientras se acercaban hacia Los Ángeles, la ciudad más cercana. Era una misión simple, entrar, disfrutar de una cocina de la tierra que se ha perdido hace mucho tiempo y salir. Pero a medida que el horizonte de la ciudad se acercaba, Peter no pudo evitar sentir esa prisa de regresar a casa, incluso si fuera solo para probar. Después de un corto viaje, Peter manejó cuidadosamente el velocímetro detrás de una colina baja en las afueras de la ciudad, a una distancia segura de las bulliciosas calles. Él y Cosmo cubrieron rápidamente el elegante vehículo con una lona polvorienta, asegurándolo con rocas para mezclarse con los alrededores. Satisfechos de que su viaje estuviera bien escondido, se fueron a pie. Cuando se acercaban a la bulliciosa ciudad, Peter no pudo evitar brillar de alegría. Aunque no era de Los Ángeles, sus raíces estaban en un pequeño pueblo de Missouri, la familiaridad universal de las cadenas de tiendas, las calles llenas de coches y las aceras llenas de humanos despertó en él una profunda sensación de nostalgia. Caminó por la ciudad con una sonrisa tonta, señalando los lugares de interés comunes a Cosmo. ¿Ves eso, Cosmo? Eso es un Mount John Silver's. Tuvimos uno de esos a una media hora de mi casa. La comida allí es absolutamente horrible. Nunca pensé que lo extrañaría tanto, se rió, recordando los sabores del hogar que parecían distantes y reconfortantes. Cosmo meneó la cola, captando la emoción y la felicidad de Peter, aunque los matices de su nostalgia se perdieron en ella. Estaba más interesada en los nuevos aromas y vistas de la tierra, su nariz se temblaba a medida que pasaban por cada nueva fuente de olores intrigantes. Pronto llegaron a los familiares arcos dorados de McDonald's, un símbolo que era tan americano como cualquiera y universalmente reconocible. La emoción de Peter alcanzó su punto máximo cuando entraron. El olor a papas fritas y hamburguesas a la parrilla llenó el aire, lo que lo devolvió a innumerables recuerdos de comidas rápidas agarradas sobre la marcha con su madre. Esto es todo, chica, le dijo Peter a Cosmo mientras estaban en la fila. La verdadera experiencia de la Tierra. Carguemos y traigamos un poco para la tripulación. Con una sonrisa de niño pegada en la cara, Peter se acercó al mostrador, haciendo un pedido lo suficientemente grande como para alimentar a toda una tripulación de viajeros espaciales hambrientos, nuggets de pollo, varias hamburguesas diferentes, montones de papas fritas e incluso algunos pasteles. De postre. Cuando el cajero llamó al total, Peter conversó con Cosmo sobre cuánto iba a disfrutar todo el mundo de esta fiesta. ¿Crees que Rocket irá primero por el Big Mac o las papitas? Pensó en voz alta, ya imaginando el caos encantado de vuelta en el barco. Sin embargo, cuando el cajero anunció el total y esperó el pago, la sonrisa de Peter se tambaleó. Se dio palmaditas en los bolsillos en un repentino pánico, una realización que se hundía y se le dio cuenta. Cavando en sus bolsillos, encontró solo unos pocos créditos y algunos bupiipi, sus ojos se abrieron de par en alarma. ¿Aceptas créditos de la República? Peter preguntó en broma, perdiendo el aliento. El cajero, un joven ya agotado por un largo turno y que solo quería pasar el día, miró a Peter como si le hubiera crecido una segunda cabeza. ¿República qué? Amigo, solo aceptamos dólares aquí, dijo con un suspiro cansado, señalando el cartel que enumeraba los métodos de pago aceptables. Al darse cuenta de su error, Peter miró hacia atrás a la creciente línea de clientes impacientes detrás de él. Sus expresiones iban de molestas a comprensivas, pero todos estaban claramente ansiosos por que resolviera su situación y sigan adelante. Volveremos, murmuró Peter, saliendo de la línea. Ofreció una sonrisa disculpada al cajero y a los otros clientes antes de dar la vuelta para irse. Cosmo, sintiendo el cambio en los aviones, lo miró con un lloriqueo decepcionado, con la cola caída mientras los olores de la comida que no recibirían seguían llenando sus sentidos. Mientras Peter y Cosmo salían, el brillante sol del mediodía hizo poco para levantar la sensación de hundimiento en el estómago de Peter. A pesar del accidente, su mente ya estaba compitiendo en soluciones. No fue de los que se dio por vencido fácilmente, especialmente no en una fiesta con la que había estado soñando desde que fue secuestrado por primera vez de la Tierra.
Su mirada se barrió al otro lado de la calle, aterrizando en un cajero automático ubicado junto a un bullicioso café. Una chispa de travesura iluminó sus ojos. Bueno, parece que tenemos otra opción, Cosmo, dijo, asintiendo con la cabeza hacia la máquina. Cosmo se animó, su atención cambió para seguir la línea de visión de Peter. Cruzando la calle, Peter se acercó con confianza al cajero automático. Miró a su alrededor para asegurarse de que nadie estuviera mirando demasiado cerca, y luego puso su mano en la máquina. Concentrándose, su mano brillaba con la fuerza mientras tocaba el cajero automático usando mechudero. Vamos, por favor, trabaja. Esperaba, con el estómago refunfuñando. Con un